Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Me presento una vez más, soy el doctor Hermenado Rodríguez. Se agradece en primera instancia a los profesionales y amigos de IDECAP y a todos ustedes, colegas, profesionales de la salud, de enfermería, técnicos de enfermería, medicina, que nos acompañan el día de hoy y las diversas carreras. Como es de costumbre, hay que hacer la participación bastante dinámica. Si hay algunas dudas en el proceso del conversatorio, agradeceré bastante, puedan levantar la mano o interrumpirme en cualquier momento de la sesión. Hay que recordar que si bien es cierto, cuando uno tiene el compromiso de ser el médico, la enfermera ocupacional o de repente la psicóloga ocupacional de la empresa, ¿no? O trabajar dentro del equipo de seguridad y salud en el trabajo, no solamente es el hecho de llenar la documentación porque así nos pueda pedir el empleador, ¿no? O segundo, porque pueda venir la SUNAFIL y generar la multa contra el empleador o la empresa. Hay que recordar que la responsabilidad de la generación de nuestros planes de respuesta, en este caso, frente a emergencias, accidentes o incidentes, y la primera respuesta como primeros auxilios, va a determinar el éxito de la recuperación pronta o tardía de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces hay que estar bastante atentos, por favor, y en cualquier momento del avance de la presentación me da un corte y podemos absorber alguna de las preguntas. ¿Me confirman si pueden escuchar correctamente, por favor? Sí, Ah, ya, excelente, muy bien. Vamos a hacer un poquito más el volumen. Muy bien, e iniciamos. Bien, me presento una vez más, soy el doctor Remeda Rodríguez, médico ocupacional, auditor médico y ergónomo laboral, ¿no? Con certificado vigente de proveedor BLS por AJA. En esta oportunidad vamos a tocar dentro del módulo de enfermería en atención de emergencias y primeros auxilios laborales dos puntos muy interesantes, ¿verdad? Asociado al protocolo de evacuación, el protocolo de la elaboración, también nuestros documentos de gestión asociados a los simulacros, evacuación y primeros auxilios que vamos a continuar también con el próximo domingo. Sé que es un día un poco pesado, donde la mayoría de nosotros terminamos ya nuestras labores asistenciales o administrativas, y bueno, hay que hacerlo muy, muy participativo como conversamos. Ahora, en esta primera lámina se pretende interiorizar que independientemente de la actividad económica a la cual se pueda dedicar la empresa empleadora que nos ha contratado, es decir, sea del rubro de construcción civil, rubro de minería, el rubro de pesquería, o de repente una empresa netamente administrativa, de repente yo puedo ser la enfermera ocupacional o el médico ocupacional de una municipalidad, de repente de su salud o de repente del poder judicial, ¿no? Entonces, indistintamente del ámbito privado o público, hay documentación dentro del sistema de gestión, llámese planes, programas, procedimientos, que son exigibles de acuerdo a normativa vigente, ¿no? Tras la sesión del día de hoy, nosotros vamos a respondernos con las preguntas y las interrogantes indicadas en las líneas de abajo. Entiendo cómo planificar la respuesta ante emergencias laborales, es una de las preguntas. Dos, ¿tengo elaborado mi protocolo de evacuación y evacuación? Tres, entiendo la importancia de estos documentos del sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Y por último, ¿qué compromiso asumo el día de hoy? ¿No? Como repito, no solamente decir, bien, ya conozco el documento que debo generar, pero hay que hacerlo con bastante profesionalismo. Y evidentemente pueden haber documentos referenciales que la misma plataforma del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o dentro de las páginas oficiales de la SUNAFIL te pueden compartir a cada uno de nosotros, pero finalmente es nuestra responsabilidad profesional como especialistas que somos de poder adaptarlo a nuestra realidad muy, muy particular en el trabajo en el cual nos encontremos, ¿no? Ahora, no quiero que ustedes, bueno, quizás muchos de ustedes ya puedan haber tenido la experiencia no tan gratificante, ¿verdad? En que en algún momento conversan con su empleador o conversan con el jefe de SOMA, el jefe de seguridad en el trabajo, él les indica Lucía, Lourdes, Pedro, Juan, bueno, este protocolo o este plan de preparación de respuesta me va a implicar un presupuesto, cuánto me va a costar, necesitas más equipo, necesitas un médico, quizás somos más de 200 trabajadores y tú eres la única enfermera o el único personal de salud dentro del tópico de salud ocupacional. Y muchas veces el gerente o el jefe de proyecto te va a indicar, bueno, es presupuesto y va a darte la duda de poder respaldarte
en esta propuesta obligatoria, ¿no? Por normativa, que tú solicitas a tu empleador, ¿no? Entonces yo siempre considero que por más gerente o por más jefe de proyecto o residente, si tú le plasmas esta primera diapositiva asociada a una multa, tú le vas a decir el versus. Uno, tengo la opción de generar mi plan que va a implicar una demanda presupuestal, sea para kits, sea para equipamiento, sea para capacitación, sea para profesionales, para evitar, evidentemente, que el pacientito X o los colaboradores, tras un accidente o incidente o una contingencia diversa, puedan tener un mayor daño a la salud, ¿no? Y tener su recuperación y rehabilitación y reinserción laboral lo antes posible. Eso me puede costar X soles. Pero ¿cuál es el versus, estimado gerente? Si usted conoce y tiene en referencia, si viniera a visitarnos la SUNAFIL o un ente fiscalizador y no encuentra el plan de preparación y respuesta ante emergencias, o está incompleto o está desactualizado. De repente vienen a buscarnos la otra semana, estamos 2026 y se abre nuestro dossier documentario y vemos que el plan es del año 2024, ni siquiera el año pasado. Entonces, esta es una infracción grave. Es lo primero que ustedes tienen que tener conocimiento y transmitirla a su gerente o a la mayor línea de mando que tengan en su empresa. Y esa infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo va a conllevar una multa potencial de 114.928 soles para empresas medianas o grandes ante un proceso de fiscalización. Entonces, ustedes tengan la seguridad que tras comentarle eso a su gerente o empleador o jefe de seguridad en el trabajo, ellos se van a alertar, ¿no? Y van a decir, y por ejemplo, Jimena, ¿y cuánto era el presupuesto que tú indicabas para la elaboración del plan y obviamente su ejecución? Posiblemente sea 20.000, 30.000 soles, en el caso de doctor tan alto, en el caso de que no cuente de repente con el profesional o el equipo de salud completo, ¿no? Y te conlleve tenerlo un pago mensualizado adicional, ¿no? Entonces, pero si lo tienes solamente con el kit, las herramientas, los implementos, quizás va a ser mucho menos, quizás no llegue ni siquiera a 6.000, 8.000 soles, ¿no? Entonces, usted, gerente, va a tener la decisión grande de decidir, uno, o apostamos por la implementación del plan y su ejecución, o yo ya cumplí como enfermera ocupacional, yo ya cumplí como médico ocupacional, yo ya cumplí como psicólogo ocupacional, como técnico de enfermería en el área de salud ocupacional, en notificarle y ponerle en conocimiento que debemos contar con la documentación, ¿no? Y no se olviden que esta puesta en conocimiento no solamente debe ser verbal. Siempre en la parte del sistema de gestión, ustedes notifiquen de forma formal. Es decir, doctor, ¿no debo acercarme a conversar y a negociar con mi gerente? Claro que sí, pero de todas maneras tú termina formalizando con un correo, ¿no? Si te has escrito aquí un correo corporativo, te han dicho, bueno, licenciada, que eres un correo con el cual vamos a trabajar y ese correo va a ser compartido a toda la línea de mando, notifica, ¿no? Se solicita la implementación del plan, se está juntando el mismo documento a través de este correo con la consiguiente partida o la necesidad presupuestal para este 2026, ¿no? Entonces, ustedes ya cumplieron formalmente y con evidencia de la puesta en conocimiento de la necesidad de esta documentación. Ahora, ¿por qué enfatizo bastante en esta diapositiva? Porque el año pasado, entre noviembre y diciembre, lo cual es bastante usual, la SUNAFIL siempre manda cartas, muy aparte de inductivas, son cartas también de la necesidad de la documentación y en este caso el año pasado fue asociado al plan de respuesta frente a emergencias. Normalmente los meses claves son marzo, julio, noviembre, diciembre, donde la SUNAFIL manda cartas de forma masiva a la gran cantidad de las empresas, ¿no? Entonces, con mayor razón, estar alertas en tener este documento y no generarlo en el último momento del año, ¿no? Usted me puede decir, doctor, pero bueno, de repente nunca me llega esa notificación de la SUNAFIL, esperamos hasta noviembre, diciembre. Muy bien, pueden esperar hasta ese momento, haces tu plan y cuando la SUNAFIL te indique cuál fue la ejecución del plan, no vas a tener una ejecución de días de noviembre y días de diciembre, ¿verdad? Es decir, la ejecución fue solamente de un mes, de 20 días, 25 días hábiles. Entonces, ¿qué se hizo? Los restantes 11 meses del año, ¿no? Se genera la observancia en un adecuado sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, no, ¿para qué es importante que yo cuente con esos planes de respuesta frente a emergencias, ¿no? Si vemos en las imágenes, lo cual debe ser muy familiares a todos ustedes, tenemos imágenes que van a asociarse
a potenciales accidentes de trabajo, potenciales enfermedades ocupacionales o frente a emergencias que pueden ocurrir con cualquiera de los colaboradores, y distintamente que estemos hablando de personal obrero, personal o mano no calificada, o inclusive también dentro del equipo profesional o el grupo llamado staff, ¿no? Que son los administrativos, ¿no? Si vemos en la imagen superior izquierda, vemos la imagen de una mano izquierda que tiene a nivel de la piel signos o indicios de una quemadura, ¿verdad? Una quemadura superficial, posiblemente estamos hablando entre una quemadura de primero o segundo grado, ¿no? Ahora, si seguimos viendo más abajo, vamos a colocar con el lapicito, ¿no? Ya se había volado esta mano. Acá tenemos también otra imagen. Acá tenemos también otra imagen donde tenemos ya flictenas, ¿verdad? Hay flictenas y evidentemente las flictenas también me aproximan a pensar que estoy en un cuadro, ¿no? De un accidente por quemadura, ¿verdad? Entonces, doc, ¿será usual que suceda en los rubros, digamos, de construcción civil, por ejemplo? Claro, si tú tienes tu área de soldadores o tu área de operarios que trabajan en metal mecánica, la posibilidad de quemadura es grande, Doc. Y si de repente tengo un maquinista que está con el grupo electrógeno permanentemente calibrando, maniobrando, también existe la posibilidad de, doctor, si yo tengo un piloto de camioneta, de repente que se encarga de trasladar el equipamiento de almacén 1 a almacén 2, también, y de repente el mismo da el mantenimiento al sistema hidráulico, al sistema mecánico de la camioneta, también existe la posibilidad de la quemadura, ¿verdad? Ahora, si yo quiero ver la imagen superior donde hay unas lesiones costrosas, eritematosas en la base de la nuca, ¿no? En la base del occipital, ¿no? De nuestra pacientita. Doc, ¿qué podría haber estado pasando, no? ¿Qué pasaría si de repente la trabajadora es una obrera perforista, ¿no? Una operaria perforista y trabaja en el área dentro del interior de mina, ¿no? Y quizás el empleador o el jefe Soma, de repente ella por descuido no está utilizando, ¿no? No está utilizando su EPP respiratorio, ¿no? Al no estar utilizando el EPP respiratorio, de repente ha estado inhalando de una forma, obviamente, permanente, seriada, periódica, ¿no? Esos gases que muchas veces son inodoros y de repente esté generando una enfermedad dérmica producto del contacto, ¿no? Con los metales pesados, posiblemente, ¿verdad? O quizás está consumiendo agua, doctor, pero es agua clorada dentro del interior de la mina, ¿no? Pero sabemos que tras la cloración o de repente el agua que se hierva, el metal pesado llega a eliminarse, sabemos que no, ¿verdad? Entonces posiblemente sea un consumo crónico que genere ese tipo de lesiones que de repente nos podríamos confundir con la psoriasis también, ¿verdad? Ahora, en la imagen superior, también media, vemos unas encías sangrantes, ¿no? También que no les valga sorpresa que este pacientito posiblemente haya estado también en un consumo crónico de alimentación, que no ha tenido los cuidados de inocuidad alimentaria adecuadas y posiblemente también asociado a metales pesados, ¿no? Vemos acá también en la imagen del medio, hay una alopecia areata, ¿no? En el paciente, ¿no? Que posiblemente también se conlleve a un contacto crónico, ¿no? Frente a un agente físico-químico en su puesto de trabajo. En la imagen inferior vemos también una trabajadora, ¿no? Con la conjuntiva eritematosa, vemos lágrimas, ¿no? La pupila dilatada, ¿no? Y sabemos que posiblemente ha sido una operaria de metal mecánica, una operaria fierrera, y que si en algún momento ha habido un material particulado que ha impactado o ha podido impactar en el globo ocular, ¿no? Y ha generado una lesión, ese famoso escozor, y finalmente termina que el paciente quiere automáticamente frotarse el globo ocular, generando más daño que solución. También vemos imágenes donde vemos una trabajadora que está yendo a los servicios higiénicos a vomitar, ¿no? Estaremos pensando, doctor, que tiene una intoxicación alimentaria, posiblemente. Y si estamos en ese cuadro, habremos hecho antes la inspección a nuestros comedores, habremos hecho quizás ese hemo dirigido a nuestros manipuladores de alimentos, o si de repente es una contratista que está dentro de la obra o dentro de la pesquera, que está dando los servicios de alimentación, habré tenido su carnet de inocuidad alimentaria y todo lo que solicita el MINSA, ¿no? Vemos que la posibilidad de accidentes de trabajo, la posibilidad de enfermedades asociadas al trabajo o a las enfermedades graves, ¿no? Es bastante florida en cualquier momento. Y para ello, si retrocedemos un poco más,
será necesario tener, antes de que sucedan estos condicionantes, un plan de respuesta frente a emergencias y primeros auxilios. Claro que sí, creo que la pregunta se responde por sí sola, ¿no? Y si vamos ya al lado derecho de estas gráficas, vemos también, por ejemplo, en la imagen de un sistema respiratorio, los pulmones, ahí vemos una manchita morada, ¿no? Que posiblemente estamos pensando quizás en un cáncer pulmonar, en un nódulo marcado, ¿no? De repente un paciente que haya tenido una manipulación constante, de repente con fibra de lana de vidrio, ¿no? Que son unas sustancias que se colocan dentro de el interior de las paredes que se trabajan con triple A, ¿no? Esas prefabricadas, ¿no? Que generan ese aislamiento térmico y también sonoro, pero si es que el trabajador no tiene el EPP respiratorio adecuado, esa inhalación es permanente, constante y genera un daño a la salud, sobre todo en el sistema respiratorio, ¿no? La pérdida de peso también nos va a aproximar, ¿no? Una pérdida de peso quizás no programada. Tú le preguntas al trabajador, oye amigo o señorita, ¿usted ha estado con la indicación de la dieta hipograsa, hipocalórica, de repente la actividad física fuera de la empresa ha aumentado en su domicilio? No, doctor, no, licenciada. Entonces ya te va generando que va dándose la posibilidad de un daño a la salud. ¿Por qué se está dando estos condicionantes? Cáncer, entre otras patologías, ¿no? Y finalmente en las imágenes inferiores de la esquina derecha, vemos ya una persona desmayada, posiblemente esté una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué deberíamos preguntar primero o qué deberíamos examinar? Si es que hay pulso, ¿verdad? Ausencia de pulso. Si es que hay respiración, ausencia de respiración. Y si es que el paciente no responde, ¿verdad? Si estamos cumpliendo con esas tres respuestas, el paciente estaría en una posible parada cardiorrespiratoria y tendríamos que actuar de forma inmediata, ¿verdad? Con esta reanimación, con nuestro RCP básico. ¿Y eso dónde va a estar, doctor? En mi plan y procedimiento de emergencia, que se asocia con mis primeros auxilios, según las patologías más frecuentes que puedo tener en la obra o el proyecto asignado, ¿no? Y finalmente la muerte en la esquina superior derecha, ¿no? Cuando la empresa no está preparada tanto con el personal profesional adecuado, con los documentos de sistema de gestión aprobados, sensibilizados y finalmente compartidos con todos los colaboradores, con todos los trabajadores, puede suceder una mala respuesta, una respuesta a destiempo que conlleven a la muerte del paciente. Por otro lado, por más capacitada que esté la empresa, por más alto presupuesto que se haya designado al área de salud para la respuesta frente a emergencias, también hay ciertos condicionantes que también ya eximen o ya no pueden manejarse por más que seamos profesionales de la salud, medicina, enfermería, psicología, técnico de enfermería, ¿no? Pero lo mejor es tener todo preparado independientemente de la causa o situación que se nos pueda presentar. Doc, ¿por qué seguimos viendo quizás las imágenes asociadas? Porque el objetivo de esta tercera lámina es que ustedes puedan conocer cuáles son los condicionantes, las patologías más frecuentes que pueden ocurrir dentro de campo, ¿no? En una área de salud ocupacional. Si bien es cierto, muchos de ustedes, de los presentes, pueden haber llevado un diplomado en salud ocupacional o una maestría en salud ocupacional con unas notas sobresalientes, unas notas aprobatorias, con circunstancia, pero hay que recordar algo y se lo menciono por experiencia, ¿no? El no haber pisado un proyecto o tener una participación en una obra de mediana a gran escala va a limitar cierto accionar, cierta respuesta o primera respuesta frente a emergencias. Entonces, es bueno participar en campo para poder conocer cuáles son o conocer cuáles son los procesos de producción. Si yo conozco los procesos de producción de mi empresa, de mi empleador, me acerco de repente gerente de obra, jefe de obra, ¿no? Residente. Este proceso que quieren hacer, vamos a ver el paso A, el paso B, al paso C. Ya esto conlleva hacer tales actividades y entonces actividades, tales tareas, ¿verdad? Entonces, al tener conocimiento de esos procesos operativos, yo ya puedo saber qué daño a la salud me va a generar. Por ejemplo, doctor, si yo soy un peón, ¿verdad? O ayudante, también se lo llámese un puesto de trabajo en el EMO. Voy a estar de repente con mi palana, ¿no? Generando movimientos, ¿no? De torsión, de flexión, ¿no? Manipulando en mi carretilla quizás no solamente 25 kilos, sino 30, 32 kilos, 35 kilos, ¿no? ¿Cuántas horas está trabajando este jefe de proyecto, el colaborador? Posiblemente 6, 8 horas o inclusive las jornadas extendidas, ¿verdad? Que se pueden llegar hasta 10 o 12 horas al día y durante la semana, que no se sorprenda que sean 6 de los 7 días de la semana. Entonces tú te vas proyectando.
Y esa dinámica es tal cual, se repite día a día, sí, doctora, así de sencilla. Estamos pensando en una posible daño a la salud osteomuscular, un lumbago, un ciática, una dorsolumbalgia, entre otros. Y si es que el camino, doctor, por ejemplo, es irregular, ¿no? Porque estamos en una obra, quizás todavía es el tercer mes de iniciar el proyecto. Gran pregunta, ¿el suelo va a ser una superficie regular o irregular? Irregular, ¿verdad? Va a conllevar que pueda haber tropiezos, caídas, y si hay una caída que pueda impactarse en la muñeca o quizás en un mal paso con el tobillo, que me va a generar la posibilidad de un esguince, ¿verdad? O si es que el impacto es de una naturaleza muchísimo más fuerte, la posibilidad de una fractura, ¿no? Una fractura de cuales, entre otras, ¿no? Entonces yo me voy proyectando a los daños a la salud que puede tener cualquier colaborador, independientemente del puesto de trabajo, si es que yo conozco los procesos productivos, ¿no? Entonces acá en las imágenes, retomando el caso, vemos imágenes de una fractura a nivel de los miembros inferiores, vemos también una luxación a nivel de la articulación del codo, también a nivel de las falanges distales y medias del dedo índice de la mano derecha. También estamos viendo en la esquina superior derecha que hay una máquina de línea amarilla que está haciendo una actividad de izamiento, ¿no? Entonces ustedes deben conocer esos términos. Izamiento es cuando estamos levantando, suspendiendo una carga que puede pesar desde kilos hasta, desde muchísimos kilos, perdón, hasta toneladas. Y evidentemente esa actividad debe ser bastante monitorizada por nuestros jefes de producción y nuestros ingenieros de seguridad. Y nosotros estar alertas, porque si hay una mala manipulación, una mala calibración, evidentemente la potencialidad de un accidente es muy, muy alta y con un consecuente daño a la salud de una gravedad también alta. Vemos en la parte media de todo ese listado de imágenes una imagen de voladura, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de repente yo no tengo una comunicación adecuada? Tengo tres frentes dentro del interior de mina, mejor dicho, tres puertas de ingreso, llamémoslo de alguna manera, puertas de ingreso en cual yo llego al interior de mina y de repente en uno de los sectores A se coloca tras actividades de perforación, ¿no? Dinamita para hacer actividades de voladura y no me comunico con las otras puertas de ingreso, que es la B y la C, que podría condicionar un accidente grave, posiblemente muerte inclusive, ¿no? Es por ello que la comunicación también es un factor importantísimo para evitar la accidentabilidad dentro de las actividades operativas en mina, por ejemplo, ¿no? Que vemos en la imagen, por ejemplo, del trabajador con un casco blanco, está con su full face, ¿no? Y tiene una maquinaria también, un dispositivo en la mano derecha. Posiblemente el colaborador, antes de ingresar al interior de mina, está haciendo la medición de los gases, ¿no? Medición quizás de los gases de CO2, puro, entre otros, que normalmente se encuentran en el interior de mina. ¿Y por qué es importante? Si yo no mido la presencia, ¿no? de gases y no solamente ello, sino ver en qué parámetros se encuentran, ¿no? En qué parámetros se encuentran y yo no tengo el EPP adecuado, como repito, ustedes no van a ver el gas, ustedes no van a oler el gas. Entonces, doctor, pero yo soy enfermera ocupacional, soy médico ocupacional, normalmente al interior de mí ingresaré una vez al mes, posiblemente, ¿no? Para hacer un simulacro, una evacuación, de repente hacer la inspección de mi estación de emergencia con primeros auxilios, con mi botiquín que se encuentra adentro. Pero recuerda que este plan de emergencia no va solamente al hecho de que tú autopreserves tu integridad física y mental, sino de los colaboradores, es decir, da las recomendaciones para que los trabajadores que están el día a día, las 6 u 8 horas de jornadas de trabajo, eviten ese daño a la salud. En la imagen a la derecha del operario con casco blanco vemos también un material particulado que se ha incrustado en el globo ocular. Ustedes deben, dentro de sus inspecciones periódicas, sean quincenales o mensualizadas, ver cómo está ese punto de lavado de ojos, cómo va esas recomendaciones frente a daños oculares que hayan dado a los colaboradores. El gran error del trabajador común es, tras tener una molestia en globo ocular, voy a tener una frotación. ¿Qué pasaría si fuese una esquirla metálica? Entonces, yo, un trabajador que soy, es mi primer día de trabajo, de repente es mi primera oportunidad laboral y tengo la tarea asignada de trabajar en el área de metal mecánica con soldadura y bueno, por el desconocimiento me olvidé colocarme el EPP respiratorio, el PP, perdón, en cabeza y finalmente ese material particulado, no tuve mi lente de seguridad, llegó a impactar en mi globo ocular, ¿no? Entonces, ¿ya has preparado tu equipo? ¿Has preparado tus trabajadores? ¿Qué es lo que deben realizar? ¿Cómo comunicarse tras yo ser el accidentado, ¿no? Para que me puedan trasladar de una forma adecuada y por una ruta segura, porque recuerda, estamos hablando de un ojo. ¿Qué pasaría si fuesen los dos ojos?
y está justo en el centro donde está el mini cargador, está los volquetes ingresando, de repente el rigger tiene que cubrir tres frentes de trabajo y no tiene la concentración adecuada para poder estar dando la parte comunicacional que los trabajadores circulen o no circulen por la línea de fuego, ¿verdad? Entonces, cómo activar, ¿no? Cómo llamar, cómo yo siendo el accidentado notifico a mis compañeros, ¿no? Con palabras tan sencillas, socorro, auxilio, ¿no? Ya deben conocer los demás colaboradores que deben acercarse a ese punto del llamado de auxilio y dar la necesidad a priori del traslado del tópico de salud ocupacional y detener todo. Doctor, pero estamos a full, justo en 2 horas llega el cliente para ver si es que la partida de la obra en este primer trimestre ha llegado a lo programado previamente. No, te tienes todo, te tienes volquetes, camionetas, mini cargadores, retroexcavadoras, palanas, todo se detiene frente a un evento de accidentabilidad. Doc, ¿y cómo saben todos los pilotos, todos los trabajadores? Porque para eso tú tienes un plan de emergencias y primeros auxilios, de evacuación que muy aparte de tener las firmas aprobadas por tu jefe de seguridad y tu gerente, tú has terminado de compartir con todos tus colaboradores. ¿En qué momento, Doc? Porque dentro de una semana o dentro de las actividades de sensibilización siempre hay una charla o capacitación semanal, ¿verdad? Entonces, en esa capacitación semanal, donde está toda la fuerza laboral, ustedes como salud ocupacional deben exigir y solicitar a SOMA que le dé ese espacio necesario para que ustedes puedan notificar, compañeros, se actualizó el plan de evacuación 2026. Está en el tópico pegado en salud ocupacional para que usted pueda dar una lectura en físico o en su defecto hemos descargado en una plataforma virtual y a través de un código QR ustedes tienen acceso de su dispositivo y pueden darle la lectura correspondiente. O de repente tú generas a través de un grupo de WhatsApp ese descargable del plan de emergencias, evacuación de primeros auxilios y lo compartes con la totalidad de los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Finalmente tú ya cumpliste sensibilizando a todos para saber qué maniobras vamos a dar, ¿no? En las imágenes inferiores seguimos viendo algunas actividades de muy alto riesgo. Por ejemplo, en la imagen inferior izquierda vemos a una maquinaria de línea amarilla que está dentro del interior de mina, haciendo también algunos procedimientos de izaje, ¿no? En el lado derecho vemos también a un trabajador que está con una palana o fierro metálico, perdón, valga la redundancia, ¿no? En la labor de desquinche. Doctor, ¿qué es desquinche o desatado de rocas? Es importante conocer, ¿no? Todos estos términos que usualmente se manejan con los obreros, los operarios en campo, claro que sí, porque si va a llegar a tu tópico de salud ocupacional, tú tienes tu procedimiento de emergencias, muy bonito, actualizado, firmado, pero recuerda que el trabajador te va a comentar o te va a conversar de acuerdo a las palabras técnicas o no técnicas, pero de la actividad que hace día a día. Entonces, si tú no sabes la labor operativa, no conoces, no te has sensibilizado, finalmente va a decir, estoy haciendo un desatado de rocas, un desquinche, y no, y vamos a demorar más investigando en qué consiste que dando las labores o las medidas de primeros auxilios correspondientes. En la imagen inferior del medio vemos a un colaborador con un EPP respiratorio y está con un saco blanco, ¿verdad? Esa zona generalmente se llama zona de ensaque. Si estamos hablando, por ejemplo, de la actividad de pesquería, dentro del protocolo o dentro de los procedimientos para el producto final, que es la harina de pescado, tras unos conductos que salen desde el mar, ingresan a la empresa, se da el procedimiento de procesamiento correspondiente, finalmente hay un producto, ¿no? Y esa harina tiene que, a través de unas cañerías, a través de unos conductos, unos tubos, en unos sacos es el lugar final donde se va a almacenar, ¿verdad? Y luego se sella. Doctor, ¿y por qué me está hablando sobre este lugar? Porque en experiencia y por casos previos que he revisado, la zona de ensaque es un lugar de alta peligrosidad porque la posibilidad de resbalones y caídas es alta. Santa por un lado y por otro lado es como una zona de bastante, como si fueras a la playa, vas a ver arena por todos sitios y también la posibilidad de materia particulada o globo ocular es alta. Doc, así esté usando los lentes de seguridad, sí, por eso también en algunos condicionantes es bueno recomendar quizás los Google adhesivos, ¿no? Que ya generan un sello hermético a nivel de toda la parte superior de acá de la cabeza donde están los globos oculares y evitamos que ese polvillo ingrese, ¿no? Y lo otro, doctor, en la zona de ensaque por más de que estén los colaboradores de limpieza o los operarios sacando el polvillo residual, ¿no? De los sacos de harina de pescado,
hay la posibilidad de resbalarse. Así que estar bastante atentos en ver qué protocolos recomendamos en esas zonas de alto riesgo para caídas y obviamente traumatismo, ¿no? En la imagen de la derecha, de la zona de esa que vemos a un paciente inconsciente, posiblemente también esté con la ausencia de pulso, la ausencia de respiración, y vemos a dos brigadistas, ojo, uno que está posicionado en la cabeza del paciente, está con el resucitador manual o el llamado como marca AMBU, ¿no? Dando las respiraciones mecanizadas, y por otro lado tenemos a un colaborador que está situado a la diestra del paciente, haciendo las compresiones de alta calidad, ¿verdad? Ya sabemos que las compresiones de alta calidad son aquellas que tienen, por ejemplo, ¿cuánto recordamos? 5 centímetros de profundidad o 2,5 pulgadas de profundidad, ¿no? Que tienen un ritmo permanente, ¿no? Y son de 100 a 120 compresiones por un minuto aproximadamente, ¿verdad? Y obviamente si es que ya el resucitador se encuentra cansado o es un lego, hay que hacer la rotación con un profesional también que esté capacitado para evitar disminuir la calidad de estos procedimientos de compresión, ¿verdad? Dos, y a la derecha de las medidas de compresión vemos, parece el estudio de una otoscopía, ¿verdad? Entonces, les comento, por experiencia, no se vayan a sorprender que es muy común que exista el incidente de que tras el uso del tapón auditivo, que ya se encuentre deteriorado, fragmentado, fisurado, como queramos llamarlo, y muchas veces el trabajador por temor, no comenta a su jefe Soma para que hagan el recambio de este EPP, él le sigue utilizando, se lo sigue colocando en el conducto auditivo, y en alguna de esas manipulaciones la liguilla, la arzoguilla se va a romper o parte del fragmento de Hebe se va a quedar dentro del conducto auditivo, ¿no? Entonces hay que tener esas recomendaciones permanentes a nuestros colaboradores para evitar que se generen estas posibilidades de incidentes o accidentes laborales, ¿no? Y en la imagen de la derecha seguimos nuevamente con la posibilidad, ¿no? De las quemaduras. Posiblemente el colaborador está haciendo la manipulación con unos agentes químicos, quizás no ha utilizado ni guantes o no tenía conocimiento total del procedimiento de producción, y finalmente ha conllevado que tenga una quemadura superficial ligeramente profunda realmente a nivel de la muñeca de la mano derecha, ¿verdad? Y la imagen superior es más que evidente que el colaborador frente a alguna actividad operativa, posiblemente ha estado haciendo las actividades de desatado de roca, que implica que yo con una barra, obviamente pues que es metálica, empiezo a generar la presión en este sentido hacia la parte superior, ¿no? Dentro de un interior de mina para sacar, eso se llama desatado, sacar esas rocas que se encuentren un poco flojas dentro del socavón, pero si yo no tengo mi casco, está mal posicionado, tengo una mala técnica en el procedimiento operativo, posiblemente esa roca o ese macizo ha caído o ha impactado en mi cabeza, y por más casco que tenga, por más que sea la mejor marca del mundo, me genera alta posibilidad de una fractura a nivel de mi pata craneana, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Doc, si yo quiero tener un referente, por ejemplo, para poder elaborar, perdón, poder elaborar mi sistema de gestión asociada a mis planes de respuesta ante emergencias y laborales, tanto de forma pública, ¿no? En Google ustedes pueden colocar guía de respuesta ante emergencias, ¿no? Que es un documento que genera el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde te indica cuáles son los lineamientos que uno debe conocer como empleador para generar las disposiciones que deben de cumplirse o regirse para la elaboración adecuada de un plan frente a emergencias, ¿verdad? Indistintamente de la actividad económica. Doctor, ¿lo debo hacer tal cual como diga esa guía de respuestas? No exactamente, porque como repito y mencioné al inicio de esta presentación, nosotros tenemos que conocer nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un área de trabajo textil, ¿no? Donde confecciono de repente camisas, confecciono de repente polos, ¿no? En el hecho solamente, digamos, de surcir. Coloco logos, coloco dibujitos, cosidos, obviamente con hilo, valga la redundancia, ¿no? No estoy manipulando tintas, no estoy manipulando pinturas en ese estampado, ¿no? Sería importante que yo genere un plan de guía de respuesta ante emergencias por vapores y gases, ¿no? O sea, dentro de mi plan de respuesta ante emergencias, ¿debería condicionar, agregar, debería considerarlo? No, no. Y debía condicionar de repente, dentro de los primeros auxilios que va a tener este plan de emergencias, el hecho al daño auditivo. No, Doc. ¿Por qué? Porque si nosotros somos bastante objetivos, diríamos, dentro de los riesgos físicos, en segundo ejemplo, el riesgo físico ruido, ¿lo tendríamos? No,
Y si tienen la duda, porque puede ser que un trabajador diga, doctor, no, sí, acá esta maquinaria de textil, porque son las maquinarias personalizadas, ¿no? Esas máquinas de coser, me genera un ruido. Muy bien, hagamos el estudio de un monitoreo ocupacional de ruido para ver si es que evidentemente llego a los decibeles que me pueden generar ese daño a la salud, específicamente al sentido de la audición, ¿no? Entonces, como repito, estas son referencias, guías que te van a ayudar cómo gestionar el documento, más no exactamente lo generes tal cual. Ahora, evidentemente también he colocado en el lado derecho el decreto supremo 011/2019 TR. Este es muy importante, este decreto, porque te va a generar una relación nominal de qué kits, implementos o accesorios tú puedes considerar agregar dentro de tu plan de primeros auxilios y de la respuesta de emergencias, evidentemente, ¿no? Que debe contener, por ejemplo, mi mochila de emergencia, doctor, que debe tener mi estación de emergencia. La estación de emergencia solamente la debería ver yo. No, doctor, también tiene las cosas que implica el uso del extintor. Tener un extintor va a tener ciertos requisitos que obviamente se trabajan de la mano con los amigos de seguridad. También va a implicar, ¿no? Cómo está nuestro kit antiderrame, de repente, ¿no? Nuestro punto de lavaojos, sea fijo o portátil, entre otros parámetros que te va a proporcionar este Decreto Supremo 011/2019 TR. Adicional a ello, dentro de las preguntas que usualmente también me realizan, ¿no? Los grupos, es, doc, y si yo quiero tener un referente de qué transporte, porque estamos hablando de evacuación, más adelante vamos a hablar de evacuación frente a la respuesta de emergencias. Debería tener mi ambulancia, debería tener mi camioneta, debería tener de repente un mototaxi, ¿no? Entonces, este decreto también, dentro de uno de los acapes, también te menciona que el empleador debe asegurar un transporte adecuado para poder evacuar a los trabajadores frente a una emergencia o accidente laboral, ¿no? No te indica exactamente, Doc, entonces que tengamos una ambulancia, ¿no? Si la tienes, en buena hora, porque una ambulancia te indica una capacidad resolutiva y obviamente presupuestaria muchísimo mayor, pero también va de la mano que tú cumplas ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, Doc, ¿debería tener yo una resolución de categorización si tengo mi ambulancia? Claro que sí. Si tú estás en una región X, tienes que irte a la direza o a la jereza de esa región y evidentemente solicitar esa resolución de categorización para tu ambulancia, sea tipo uno, tipo 2, entre otras, ¿no? Y obviamente ese es como un checklist de todo lo que tú debes tener dentro de esa ambulancia y también qué personal o profesional de la salud asignado va a estar allí. Doctor, y si no tengo el presupuesto, mi empresa no tiene presupuesto para ambulancia, estoy en falta, no. Puedo tener yo mi camioneta, una camioneta que esté presta dentro de mi plan de respuesta frente a emergencias para cualquier circunstancia que pueda involucrarse por algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional con mi piloto asignado. Y evidentemente un espacio que sea adecuado para que pueda yo trasladar a mi paciente. Si yo estoy hablando de un paciente que tiene una lesión de repente a nivel de globo ocular o a nivel de un golpe en una de las falanges de la mano, ¿no? O un corte de parte superficial a nivel del antebrazo, no hay problema, no lo puedo colocar en los asientos de la parte posterior del piloto. Pero si yo estoy pensando que tengo un paciente que, como trabaja en construcción civil, doctor, estamos construyendo una clínica que va a tener 10 pisos, entonces en algún momento la posibilidad de caída o un trauma múltiple que genere una lesión ósea, tipo fractura a nivel de fémur, húmero, radio, qué sé yo, doctor, ¿no? En la espalda. Yo voy a tener mi camilla rígida que utilizarla, claro que sí. Entonces, la camilla rígida, gran pregunta, ¿entrará en la parte posterior de los asientos tras el piloto? Doctor, pero siempre hay una tolva atrás, ¿no? ¿Y está acondicionada esa tolva? ¿Tiene agarraderas? ¿Cómo vas a fijar esa camilla rígida? ¿Quién va a viajar o cómo va a viajar al lado del socorrista o la enfermera o el médico de la camilla, ¿verdad? Doctor, que se coloca al lado, ¿no? Rodeado, sí. Y bueno, en el traslado no estás generando un acto subestándar, ¿no? El médico o una condición, mejor dicho, inadecuada para que pueda generar un segundo accidentado, ¿no? Entonces esas preguntas siempre hay que hacerlas y poder ver de qué manera hacemos el espacio más adecuado para la evacuación, ¿no? Ahora, dentro de la normativa comentada, ¿no? En el artículo 49 nosotros podemos detenernos, ¿no? De repente tu gerente todavía es un poquito incrédulo, dice, doctora, licenciada, ¿será cierto que tenemos que hacer esta actividad, ¿no? Asociada al plan de respuesta frente a emergencias? Estimado gerente, hay un artículo 49. ¿Qué me indica el 49? Perdón. Me indica cuál es el contenido del plan de respuesta frente a emergencias. Las emergencias que pudieran
acontecer en la obra de acuerdo al IPC, como repito, ¿no? Ustedes no van a trabajarlo solo, lo trabajan de la mano con los amigos de seguridad, ¿no? B, sistemas y canales de alerta, ¿verdad? Y comunicación inmediata entre los trabajadores y los responsables de organizar las respuestas. Como repito, en el cuadro de la parte derecha, es coordinación multidisciplinaria, es decir, trabajan médicos, enfermeras, el trabajador social, los ingenieros de seguridad. ¿Y qué documentación vemos? Por ejemplo, el mapa de riesgos, el panorama de riesgos, el IPRC, y eso implica la participación de SOMA, jefatura de producción y planificación, ¿verdad? Doc, y en el punto B de sistemas de canales de alerta y comunicación, nuevamente, coordinación multidisciplinaria SOMA, jefatura de producción, los ingenieros de sistema, los ingenieros eléctricos. Sería muy interesante, por ejemplo, que si tú tienes un ingeniero de sistemas dentro de tu obra, dentro de tu mina, dentro de la empresa pesquera, que de repente se genere tras una indicación tuya como responsable de salud ocupacional un mecanismo de alerta a todos los ordenadores, a todas las laptops y computadoras donde diga evacuación, evacuación, sea un sismo, sea un incendio, sea una condición grave, hay que utilizar, hay que maximizar. No vas a contratar a un ingeniero de sistemas exclusivamente para que te genere esa alerta, ¿no? Voy a lanzar a mi gerente, doctor, como usted me dijo, la propuesta, un ingeniero de sistemas, 2 días para un producto específico, falso, error. Si tienes ingeniero de sistemas, tú inclúyelo en tu programa, en tu plan en tu procedimiento de evacuación y primera respuesta frente a emergencias, y solicitas a través de tu empleador que pueda él participar en la generación de una alerta, por ejemplo, a nivel de todos los ordenadores. Tengo un ingeniero eléctrico, de repente hay una posibilidad de generar una conexión eléctrica y tengo un megáfono que está en mi garita uno y en mi garita 2 que tras un sonido ya familiarizado y también capacitado, ya mis trabajadores saben diferenciar que si suena el sonido uno es un simulacro. Si suena el sonido 2 es un caso de la vida real y hay parada de todos los procedimientos y actividades, ¿no? Entre ellos línea amarilla y movilización, ¿no? Ahora, Doc, acá usted coloca también el cuadro resguardo y seguridad institucional, o sea, portería, seguridad. Ellos son los primeros también que deben conocer cuál es tu procedimiento y los canales de alerta. Si escuchan el sonido X o la alarma Y, ya saben que tienen que abrir la garita uno y cerrar la garita 2. Detener el ingreso, por ejemplo, de transporte de línea amarilla y generar que la comunicación de repente con el piloto de la camioneta que va a estar alerta y atento ya con el motor encendido para la evacuación frente a un caso de emergencia. ¿Qué dice el ítem C, doc? Los equipos y dispositivos con los que se encuentre en la obra para hacer frente a cada emergencia identificada y los mecanismos para garantizar su operatividad, ¿no? ¿Qué más me dice el D? Cómo actuar antes, durante y después de cada emergencia identificada, asignando responsabilidades claras en cada etapa. El E, cronograma de los entrenamientos y simulacros para las emergencias que pudieran acontecer en la obra. Lo ideal o lo recomendado, como ustedes recordarán, siempre hay por ley 4 capacitaciones mínimas anuales, excepto en el sector de minería que te piden 5. Pero si estamos hablando de entrenamientos y simulacros, yo les recomiendo, de ser posible, que cuenten con el recurso, es decir, doctor, soy yo enfermera, tengo un médico y también hay un técnico de enfermería o depende de un trabajador social, y el equipo de Soma son 6, 8 ingenieros. Perfecto, tienes un equipo grande. Si hay la posibilidad que generes un entrenamiento y un simulacro al menos mensualizado, excelente, excelente. Y obviamente tú el grado de dificultad de este simulacro, de este entrenamiento, lo vas a ir elevando a medida que pasen los meses y tu equipo esté más entrenado. Doc, y si mi equipo es más reducido, el equipo de seguridad y salud es más reducido, podríamos trabajar frente a un simulacro cada 2 o 3 meses dentro de nuestra obra y con el consecuente entrenamiento, ¿no? Dice la letra F, el mecanismo de seguimiento al levantamiento de las oportunidades de mejora identificadas durante los entrenamientos y simulacros. Eso lo vamos a ver en una imagen más gráfica más adelante. Pero ¿eso qué implica? Que cuando termina un simulacro no significa, bueno, tomo una foto, salió acá el obrero, salió acá el staff, salió acá la fotito donde estoy poniendo mi vendaje, de repente mi camilla rígida, ¿no? O mi collarín cervical y se acabó. No. Finalmente un simulacro culmina con un informe de lo encontrado en el simulacro, que pueden ser las cosas buenas, o sea, la vas a enfatizar, vas a comentar también las observaciones o las no conformidades que puedas haber encontrado dentro de la respuesta de tu brigadista, ¿verdad? Y qué fechas o qué tipo vas a indicar para que se subsanen esas observaciones, ¿no? Por ejemplo, puedas decir, se va a enfatizar en la capacitación y entrenamiento para colocar de forma correcta, por ejemplo, el spider, ¿no? Dentro de la camilla rígida, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Qué procedimiento?
para la comunicación oportuna hacia las autoridades y la comunidad, alertando sobre los posibles riesgos que puedan afectarlos, ¿no? Esta coordinación es nuevamente multidisciplinaria, que va con la gerencia general, residente de proyectos, residente de obra, residente de operaciones o jefe de operaciones, porque la comunicación debe ser a todo nivel, es decir, cuando hay un evento de significancia, eh, tu reporte no solamente implica que tengas la comunicación con la jefe de seguridad, deben saber tu jefe de proyecto, tu residente de obra, tu gerente general. ¿Por qué motivo? Porque ellos también van a tener que tener una participación dinámica, va la redundancia, en subsanar los errores y conocer qué error sucedió en un proceso productivo que generó finalmente un accidente de trabajo, ¿no? Si tú no comunicas a la gerencia general, evidentemente ellos dirán, bueno, lo vimos a la enfermera, lo vimos al técnico, lo vimos al médico por ahí que está haciendo su simulacro, muy bien, ya sé que lo cumplió, pero tú tienes que comunicarle, ¿no? ¿Qué se encontró para que ellos puedan subsanarlo? Porque como salud ocupacional, nosotros no manejamos una partida presupuestaria, sea sector público o privado. ¿No? Nosotros tenemos que requerir el presupuesto que nosotros podamos plantear en nuestra línea de mando y finalmente tras una aprobación se puede ejecutar, ¿no? Y lo que dice la letra H, las coordinaciones necesarias con las instancias competentes en materia de prevención de desastres. Hay que recordar que nosotros tenemos que coordinar no solamente con las autoridades a nivel de nuestro proyecto. Es decir, si hay digamos, un desastre, ¿no? Sea un desastre natural, por ejemplo, una condición de desastre epidemiológico, ¿no? Un condicionante con un daño a la salud grave. Hay que coordinar con DESI, con Defensa Civil, conocer el número de los bomberos, la policía, ¿no? Conocer también el número, por ejemplo, de emergencias y desastres de nuestra direza o la jereza donde esté asignado el proyecto para que podamos tener una actividad más, más participativa en el supuesto caso que se dé un accidente laboral, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Y estas imágenes te van a mostrar de manera bastante resumida qué implementos tú debes ir preparando a tu empleador para que pueda prepararte, ¿no? Dentro, o te pueda adquirir tras una compra corporativa a tu estación de emergencia. ¿Dónde lo veo? En el punto C. Pues estamos retrocediendo equipos y dispositivos que se cuenten. Tengo nuestra camilla rígida, nuestra canastilla cucharón, donde de repente quiero mi férula neumática, como vemos en la esquina inferior izquierda, o mi férula de madera que esté acolchonada, como vemos las azulitas. De repente como en el proyecto no hay buena señal o en la mina no hay buena señal, ¿no? Entonces unos walkie-talkie, ¿no? Con los cuales podríamos trabajar, ¿no? O en su defecto celulares corporativos, megáfonos, sirenas, ¿no? Que puedan tener cierto sonido que pueda identificarme entre un simulacro versus una contingencia de la vida real, ¿no? La imagen superior también de la derecha vemos cómo a través de correos de forma masiva se puede notificar o llegar las notificaciones a los colaboradores indicando detén todo lo que estés realizando, evacuemos, evacuemos y evacuemos, ¿no? Y finalmente en la imagen inferior del lado derecho, una imagen referencial de cómo se vería nuestra estación de emergencia, ¿no? Implementada. Vemos ahí nuestra camilla rígida, nuestro inmovilizador cervical, nuestro botiquín de primeros auxilios, vemos también nuestro punto de lavaojos, vemos también nuestra mochila de emergencia, nuestro extintor y unas férulas de madera. Adicionalmente, nuestro collarín cervical también se ve por allí. Muy bien. Doc, y cuando ya veo la parte normativa que usted me ha mencionado, ¿no? Y finalmente le presento a mi jefe Soma y él me hizo unas recomendaciones, unas observaciones y finalmente ya lo subsano, ¿qué procede? Muy bien, proceden las firmas corporativas, ¿no? Yo como profesional de la salud ocupacional puedo ser enfermero, como repito, psicólogo, trabajador social, técnico de enfermería o médico. Si soy responsable del área, genero, ¿no? Elaborado por, revisado por, no nos olvidamos, ¿no? ¿Quién lo revisó? Mi jefe inmediato, que puede ser el jefe de seguridad. Y finalmente la aprobación va de la mano tanto con el presidente del Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo, no se olviden, y también con la firma de nuestro gerente general, ¿no? Ese documento, el plan, debe estar colgado, publicado, tienes una vitrina o de repente tienes una plataforma virtual donde todos tus trabajadores entran a ponerse al día en los temas asociados a salud ocupacional, pero debe ser difundido, no se olvide, no se olvide. Y finalmente ustedes resúmanle, señores, este plan de respuesta sirve para proteger, avisar y socorrer. No hay mejores aliados que los aliados que estén informados. Y si están informados todos tus colaboradores, vas a tener más brigadistas de lo que planeas proyectarte, ¿no? Ahora, según nivel de respuesta,
y capacidad de respuesta, no se olviden que nosotros también a nivel, digamos, regional, va a existir gobiernos locales, regionales y nacionales. Es decir, la respuesta frente a una emergencia no implica que solamente lo resuelvo yo como salud ocupacional, porque si fuese una emergencia, como digo, estamos en temporadas de lluvia, hay un huaico, llega lo que es la lluvia, el fango, el lodo, todo lo de las quebradas, por ejemplo, a nivel acá de la región de la Libertad, eso conlleve, y justo tengo mi proyecto cerca, estoy trabajando en un proyecto de construcción civil. Evidentemente esas comunicaciones, como hemos visto en las letras anteriores, también implica, y a ver, a nivel regional, qué es el gobierno local, qué es el gobierno regional, ¿no? Frente a esta situación que ha generado daño a la salud, a la infraestructura del proyecto en el cual yo me encuentro trabajando. Es decir, la comunicación va a todo nivel, ¿no? Y abajo finalmente tenemos una imagen referencial de cómo podemos tener nuestra brigada conformada de primeros auxilios con nuestro megáfono, nuestras señales informativas que digan siga pare, la mochila de emergencia, vemos también el walkie-talkie y nuestra camilla rígida, ¿verdad? En esta imagen referencial una vez más, si vamos a la letra E, ¿qué nos indicaba? Cronograma de entrenamientos y simulacros, ¿verdad? No nos vayamos a dormir, por favor. Bien, acá en la imagen de la parte media, vemos una propuesta de cronograma tanto lo programado como lo ejecutado. Siempre tú puedes colocar lo programado una vez cada 2 meses, una vez mensualizada, ¿no? Por ejemplo, tu entrenamiento o de simulacro, y tienes que tener también el ejecutado. ¿Qué porcentaje del ejecutado vas llegando a terminar este primer trimestre, este primer semestre, ¿no? ¿Cuántos has reprogramado y dar la justificación de por qué lo hemos reprogramado, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar que este es un documento también formal y tiene que estar autorizado. Ahora, Doc, no solamente implica que compraste la mejor equipo biomédico para desfibrilación, por ejemplo, tienes un DEA, tienes el mejor resucitador, de repente la marca X, que pudo haber comprado a tu entrenador, ¿no? Tu gerente, tu jefe de Soma, ¿no? Has generado una compra corporativa de unos uniformes con el logo de brigadistas, ¿no? Los tienes bien identificados. Y los has entrenado, cumplí. Tengo las fotitos referenciales, perfecto. Pero ojo, finalmente cuando venga la autoridad competente y te diga, muy bien, licenciada, licenciado, doctor, doctora, ¿no? Técnico, personal de la salud, dame la evidencia de esa capacitación, de ese entrenamiento o de ese simulacro. Entonces, hay que recordar que en nuestro decreto Supremo 05/2013 TR están los formatos referenciales de registro de capacitación. Entonces, no es que yo, doctor, es un formato que invento porque, bueno, me parece que este formato puede ser interesante. No, son formatos referenciales que ya existen y solamente implica adaptarlo a la realidad del proyecto en el cual nos encontremos asignados, ¿no? Doc, y con el registro suficiente, no. Tener también las imágenes referenciales de ese entrenamiento. Ahora, tenga mucho cuidado porque uno a veces en el apuro dice, bien, tomé la foto, se juntaron los 50, 60 colaboradores que trabajan en el proyecto y los entrené. Pero no te olvides, si vienes a una fila y digo, señores, una fila, acá tengo 60 fotos, 20 fotos, vengan a revisarlas. Tienes que tener dos cosas. Uno, avisarles previamente, volverles a decir, señores, ustedes todos siempre están con su EPP, felicitaciones. Pero no se olviden que mañana haciendo entrenamiento y capacitación y simulacro, con mayor razón no dejen de venir con sus cascos, con sus tapones auditivos, con su lente de seguridad, con sus guantes, sus botas de seguridad, ropa reflectiva, entre otros. Porque si finalmente tienes una imagen donde alguno de los colaboradores no tuvo el implemento mínimo de seguridad y de protección, salvo que sea el accidentado para que tú demuestres el accidente de trabajo, ¿no? Pero no ser un brigadista que esté, por ejemplo, sin su bota de seguridad, ¿no? Ya el accidentado puede ser que digan, uno se accidentó porque no usó la bota, ¿no? Pero tienes que tener mucho cuidado porque también los familiares dicen, muy bien, doctora, muy bien, licenciada, hizo su capacitación, pero mire, ¿y esta foto? Te dan otra observancia. Bien, en esta imagen quería mostrarles, bueno, uno de los proyectos en los cuales trabajé, ¿no? En COSAPI, y se hizo un simulacro de desmayo por inhalación de líquidos volátiles tóxicos y pintura, ¿no? Estaban ya en la fase de pintura, ¿no? Se estaba trabajando con una contrata y finalmente se generó por necesidad del cliente también porque estábamos viendo que la mayor actividad operaria en campo era de pintura, estábamos en la parte final del proyecto, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay puntos que debemos considerar en ese informe. La generalidad es no ubicar cuál es el nombre del proyecto, la fecha y hora del simulacro, lugar exacto, ¿no? O sea, dentro de un proyecto vamos a colocar el accidente pasó en el proyecto Hospital X, no.
tercer piso de edificio principal, cercano a oficinas de J Master Project, por ejemplo. ¿Cuál fue el alcance de la emergencia? Daño a la persona, daño al ambiente, daño a la empresa, ¿no? Y finalmente el número de personas involucradas en este daño a la salud, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Hay que leerlo juntos, por ejemplo, identificar la zona del accidente, activar oportunamente la sirena de emergencia, activar el correcto flujo de manejo de información en base al incidente accidente, evaluar el tiempo de respuesta, esto es importantísimo. Tú no puedes decir con éxito, doctor, doctora o jefe, no, jefe Soma, culminamos con éxito el simulacro. Ah, sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo llegaron al punto del accidentado? Ay, nos demoramos 15 minutos en llegar y media hora dando los primeros auxilios. Uy, error, ¿no? No podría ocurrir eso. Hay que trabajar con los tiempos. Por eso este punto, este tercer punto que se evaluar el tiempo de respuesta, es uno de los más importantes a considerar, ¿no? El desarrollo del flujo de la atención, de emergencia, la coordinación con el equipo de brigadistas de emergencia y SOMA. Otro punto es brindar los primeros auxilios de atención médica, de enfermería, ¿no? Y de trabajo social, por ejemplo, qué hizo el médico, qué hizo la enfermera, qué hizo el trabajador social, ¿no? Y dentro de las conclusiones, evidentemente está, ¿lograste brindar la información precisa y puntual frente al estado de salud? Sí, porque tú tienes que comunicar también. Dos, o sea, finalmente no termina solamente que evacúo, no, vas a llegar a un punto. Si hay una clínica donde esté afiliado el seguro de SSTR, o de repente si es una enfermedad común que tiene una gravedad tipo de emergencia grado 2, vas a llevar de repente a la salud, ¿no? O sea, tienes que brindar en el momento del relevo a los colegas de la salud cómo encontraste tú al paciente, qué hiciste por el paciente, qué le diste, le pasaste medicamento, un apoyo, una medicina, ¿no? Dar ese reporte de forma adecuada. Se logró coordinar con el área de SOMA para el flujo del manejo final. Si no te olvides que tienes una jefatura, por más de que seas la jefa de salud ocupacional o el jefe, dentro de salud ocupacional, ustedes son un factor, ¿no? Muy importante dentro del equipo de SOMA. Tú tienes tu jefe SOMA. Tú debes coordinar con ellos para que puedan tener la aprobación del flujo. En algunos momentos o algunos casos, no hay que olvidar, no, en algunos casos, siempre un formato referencial de activación de seguro, ojo, cada vez que voy a recordar casos especiales los voy a enfatizar. Es importante que cierta o las clínicas solamente consideren el sello de aprobación, ¿no? Para la activación del seguro de una determinada persona. Por ejemplo, por más que tú puedas relatar en el SSTR, ¿no? La ocurrencia, todo lo que estás llevando como diagnóstico presuntivo, el sello final de esa aprobación puede decirte que esté afiliado al gerente general, o el sello está autorizado para que lo selle el trabajador social, o de repente tú como médico, tú como enfermera, o tú como jefe SOMA, o de repente el administrador, ¿no? Entonces hay que conocer esos flujos, porque no se sorprendan que cuando puedan suceder esos casos, entre todos vean, se estén mirando y digan quién va a firmar finalmente el documento de aprobación de la activación del seguro, ¿no? Así que hay que tener esa sensibilización. ¿No? Dice, se logró hacer uso de los medios y herramientas necesarias dentro de la estación de emergencia y de tópico de salud ocupacional para dar respuesta al accidente, ¿no? Entonces tú tienes que ver, si yo hice mi inspección a través de mi checklist, de mi estación de emergencia, de mi botiquín de primeros auxilios, el 5 de enero y mi simulacro lo efectivizo el 20 de enero y justo en el momento del simulacro yo necesito de repente algodón. Caramba, ¿no? En mi checklist estaba todo ok. ¿Qué pasó con el algodón, no? Revisar si es que en el checklist consideraste o no, por ejemplo, el algodón, o se te pasó, lo obviaste la revisión, o lo que también usualmente sucede, ¿no? Que los trabajadores cuando tienen algún incidente, llamémoslo entre comillas, menor, dicen, bueno, sí, la doctora, el doctor, la enfermera me capacitó a que puedo utilizar el botiquín de primeros auxilios. Y cogí, doctora, disculpe, un poquito de algodón, porque hay un compañero que se cortó apenitas un poquito del pulpejo del dedo índice de la mano derecha y considerar colocarlo, como usted quizás nos enseñó, ¿no? O vi de repente en una serie, ¿no? Una película que no es una referencia adecuada, ojo, pero hay que recordar en sensibilizar que todo lo que se usa, hay también un checklist de los implementos que tú estás dándole salida. Use un guante, use un cloruro, use un vendaje, use de repente un poco de algodón, una gasa 4x4. Entonces tengo que colocarlo y reportarlo finalmente, ¿no? Para que tú como médico, como enfermera, puedas gestionar nuevamente la implementación o recuperar ese kit. Porque que no te sorprenda que cuando pase el simulacro te van a decir, oh doctora, usted nos ha mentido, doctor nos ha mentido, enfermera no lo hizo la supervisión, hizo el checklist el enfermero. Falso, lo hiciste, pero ¿qué pasó? Un colaborador utilizó un implemento del botiquín sin haber comunicado o peor aún sin haber solicitado la renovación de ese equipo utilizado, ¿no? Y en el punto 8 que vemos, oportunidades de mejora. Por ejemplo, hay un compromiso, dice sensibilizar al personal en la importancia de estar preparados por una emergencia.
Hay, por ejemplo, la capacitación a los brigadistas, la delegan, por ejemplo, en este caso era el enfermero Diego, personal como médico, se plantea una fecha, el 18 de noviembre del 22, y, por ejemplo, en el simulacro se dieron cuenta que la sirena no tenía el sonido inicial que tuvo con el inicio del proyecto, ¿no? Es decir, la magnitud de ese sonido había disminuido. Es decir, ya no se escuchaba, no se lograba escuchar en la totalidad de los frentes de trabajo. Eso condicionó que solamente una parte del proyecto parara durante la emergencia y las otras zonas más alejadas del proyecto continuaban sus funciones como tal, ¿no? Y eso no puede pasar cuando pasa un simulacro o cuando pasa un evento peor de la vida real, todos se detienen y suman a la evacuación. En este caso, se asignó al ingeniero Wilfredo Castillo como jefe SOMA para la subsanación de ese mantenimiento, ¿no? Ahora, lo que todos debemos o no queremos llegar, ¿no? A un accidente de trabajo real, ¿no? Entonces, pero si ocurriese, nosotros tenemos un formato que también nos lo proporciona como referente el decreto 1005-2013 y donde vamos a ver que llenamos, se coloca la razón social de la empresa, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad económica, vamos más abajo, cuál fue el área de trabajo comprometida, el puesto de trabajo, qué antigüedad tuvo en el empleo el trabajador, fue turno diurno, tarde, nocturno, qué tipo de contrato tuvo, hubo experiencia o no tuvo experiencia en el puesto de trabajo, cuántas horas de trabajo en la jornada laboral había tenido el colaborador, ¿no? Qué día, mes y año, hora, ¿no? Sucedió el accidente, ¿no? Y también qué fecha, día y año sucedió el inicio o se dio el inicio de la investigación del accidente, ¿no? Lugar exacto de la ocurrencia del accidente, ¿no? Si yo lo estoy catalogando como profesional de la salud en un accidente leve, un accidente discapacitante, por ejemplo, ¿no? O un accidente mortal, ¿no? Entre otros datos que va a consignar este formato de registro de accidente de trabajo, ¿no? Descripción de la medida correctiva, el nombre, cargo, fecha y firma del colaborador responsable, ¿no? Todo eso se encuentra de forma pública en las plataformas ya mencionadas, ¿no? Bien, si yo quiero ser un poquito más específico, Doc, en mi anexo 3 puede encontrar de mi decreto supremo 011, el que ya hemos mencionado, el equipamiento básico mínimo de mi botiquín de primeros auxilios, ¿no? Que yo debo indicarle a mi empleador y a mi jefe SOMA que necesito la compra inmediata porque no lo tengo. Y ojo, no solamente depende de que digan, doctor, ya tengo mi kit, o de repente enfermera, ¿no? Dice, doctor, ya tengo mi botiquín de primeros auxilios implementado. ¿Cuántos colaboradores tienes? Tengo más de 1.000 trabajadores, doctor. ¿Y cuántos botiquines primeros? Uno. No, hay que recordar que el botiquín de primeros auxilios, ¿no? La ubicación física es donde tú normalmente, tras conocer los procesos, ojo, de producción, lo cual ya hemos hablado bastante al inicio de la presentación, tú dices, en estos frentes de trabajo, la parte operativa, mecanizada, automatizada, donde hay mayor manipulación de la fuerza laboral humana, va a generar alta posibilidad de un accidente de trabajo. O segundo, la magnitud de este accidente de trabajo que puede ser en cualquier frente del proyecto, la consecuencia más grave a la salud puede darse por tal actividad operativa. Acá coloco mi botiquín de primeros auxilios. Ahora, Doc, si yo tengo 500.000 trabajadores, lo adecuado es colocar un botiquín de primeros auxilios en frentes de trabajo. Por ejemplo, yo diría, tengo mi frente de trabajo fierreros que trabajan con los carpinteros, ¿no? Con la área de metal mecánica, ahí tengo mi primer botiquín de primeros auxilios. Tengo otra área donde está toda la línea amarilla, está el mini cargador, está la excavadora, viene también la moto nivelizadora, viene también de repente el la línea María para hacer izajes, ¿no? Donde siempre ingresan por la garita uno todo este tipo de maquinaria. Ahí tengo mi botiquín de primeros auxilios número 2. Doc, estamos construyendo un colegio que tiene 5 pisos, ¿no? Entonces, hay que recordar que en la parte del piso 4, quinto, están haciendo labores todavía de pintura, están colocando todavía el ascensor, están colocando la tubería contra incendios, ¿no? Entonces, ustedes dirían, desde el primer piso, ¿no? Donde considerado en la área de metal mecánica, donde están los operarios, fierreros y carpinteros, tengo un botiquín. ¿Será suficiente para que tras la activación de una señal de emergencia lo lleven hasta el piso quinto? No. Entonces yo ya tengo un botiquín de primeros auxilios posicionado
de repente en el piso 4 o piso quinto, que va a ser de utilidad para los pisos superiores. Es decir, para el cuarto y quinto piso tengo un kit de primeros auxilios, ¿va? ¿No? Y para el primero y tercer piso tengo otro kit que está justo en la primera planta del edificio, ¿no? De este colegio que se está construyendo. Acá en el punto 3 mencionaba, no, y para culminar en el punto uno, los implementos de los descriptivos de este equipamiento básico, valga la redundancia, son básicos, es decir, paquete de guantes, yodo povidona, agua oxigenada, alcohol, gasas, ¿no? Pinza, vendas, son cositas que te puede comprar normalmente tu empleador, ¿no? Es decir, no hay la duda, ¿no? De la magnitud exorbitante de lo que tú vas a solicitar como enfermera, como médico ocupacional, ¿no? El punto 3 mencionaba lo ya conversado, el vehículo ambulancia. No se olviden, ¿qué te dice el mismo decreto supremo 011? Que es un vehículo diseñado especialmente para el transporte rápido de la persona cuyo estado de salud requiera atención médica inmediata. Los recursos que te piden es un chofer profesional y un enfermero capacitado en medicina de emergencias como mínimo, ¿no? Entonces, tienes que tener un chofer. No implica las cosas que he observado en algunos proyectos, ¿no? Que les converso para que también ustedes no puedan tener esa observación por la autoridad competente, ¿no? En algunas oportunidades, no se sorprenda que a tu equipo SOMA, a tu equipo SOMA, cuando hay la necesidad de evacuar a un paciente, te dicen, anda con el ingeniero de seguridad Ramírez, anda con el ingeniero de seguridad Gerson, anda con el ingeniero de seguridad Julio. Él va a conducir, ¿no? Ya, perfecto. Tú dices, bueno, yo como salud me interesa que haya un piloto y lo lleven al paciente. Hasta ahí no hay problema, porque lo estás evacuando al paciente, ¿no? Pero recuerda que si tu jefe o el coordinador SOMA o ingeniero de seguridad que está viajando, conduciendo la camioneta, la gran pregunta, ¿él qué puesto de trabajo tiene dentro de su EMO? Donde tú has hecho la inducción, has hecho el registro y la lectura del EMO, todo formalizado. Ah, Doc, decía ingeniero de seguridad. ¿Decía piloto? ¿Decía piloto o chofer? No. Ah, ojo, si hay un accidente, o peor aún, en algún momento de ese traslado el paciente fallece, ¿no? ¿No? El paciente cayó del quinto piso, ¿no? Un trauma, un TEC severo, en el camino falleció, ¿no? Va a venirte por la apuranza y porque tenía brevete, el ingeniero de seguridad se puso voluntario para ser piloto. Pero cuando se dé el proceso de investigación por un accidente fatal, el proceso de investigación implica desde el momento en que tuvieron conocimiento del accidente hasta el punto en que falleció el paciente, ¿no? Cuando se haga esa auditoría y la investigación del caso, va a haber un punto en que van a mencionar, oye, ¿y quién fue el piloto? Ah, el ingeniero de seguridad. Pero ¿por qué fue él? ¿Su puesto de trabajo indicaba que era piloto o chofer? No, y van a ir salir las interrogantes. Ah, como no era chofer, no era profesional en conducción, especialista en conducción, se demoró en evacuar, no conocía la ruta, no conocía qué clínica teníamos que dejar, hubo una primera, una segunda, una tercera demora. Y por último, él no está con el puesto de trabajo, chofer o conductor autorizado, porque no dice eso su puesto de trabajo, no dice eso su emo ni su contrato, y genera más observancia de la autoridad competente en la investigación de este proceso de investigación por muerte tras accidente mortal, ¿no? Así que hay que exigir a nuestro empleador que proporcione el profesional necesario, ¿no? Muy bien, consideraciones de nuestro plan. Rápidamente, ¿qué debe tener? Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? La reducción, ¿no? de las enfermedades ocupacionales producidas por una adecuada primera respuesta que conlleve nuestro plan de respuesta frente a emergencias, ¿no? El alcance, ¿no? Por ejemplo, a todos los colaboradores de la empresa, sean trabajadores directos en planilla, contratistas o subcontratistas. Identificación y evaluación de riesgo. Ustedes tienen que ver cómo van esos riesgos de acuerdo a la parte de producción, a riesgos físicos, riesgos químicos, ¿no? ¿Qué riesgos estamos encontrando en los frentes de trabajo? ¿Qué medios de prevención y protección estás dando, ¿no? Medios de prevención, la capacitación, prevención es antes de que se dé, obviamente, ¿no? Las capacitaciones, entrenamientos, simulacros, protección, el uso de PPs, ¿no? Los exámenes médico-ocupacionales, ¿verdad? Para ver si es que hay un daño preconcebido en un trabajador que condicione más bien el aumento de la posibilidad de un accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí no me sacan mi EMO
yo tengo de repente un cuadro de hipertensión de larga data que nunca me he enterado, tengo una dislipidemia, tengo mi colesterol por 500, triglicéridos por 600, ¿no? Nunca tuve conocimiento de esos condicionantes a mi salud propia, no me sacaron hemo, falta en la empresa, me subo a hacer labores en altura estructural, estoy en un andamio en un piso 4 aproximadamente y me caigo, ¿no? Entonces, por no haber tenido esos medios de prevención, que es un EMO, ¿no? No supe que el paciente iba a tener mareos, vértigos, sensación de desmayo, visión borrosa y finalmente condicionar a una caída en altura estructural. Es decir, un EMO también es un medio de prevención, no se olvide. Organización, funciones y conformación de brigadas deben estar formalizadas en acta, firmadas, nombre y apellido, firme y huella de cada uno de los brigadistas, procedimiento de respuesta que es el que estamos hablando, materia de discusión del día de hoy. Y en sus anexos colocar, anexo uno teléfonos de emergencia, programa de inspecciones, anexo 3 programa de capacitaciones, anexo 4 programa de simulacros, anexo 5 planos de evacuación, anexo 6 planos de señalización. Todo eso lo veo yo necesariamente como enfermera o médico ocupacional, falso. Tienes que coordinarlo con los amigos de seguridad, porque, por ejemplo, en el anexo 6 que es plano de señalización, y anexo 5 que son planos de evacuación, tenemos que trabajarlo de la mano con nuestros amigos de seguridad. Y en capacitaciones también, porque va a haber algunas que son materias estrictamente de salud, como también un grupo de capacitaciones que estén asociadas a seguridad. ¿Verdad? Muy bien. Acá hay un casito que, bueno, lo vamos a dar lectura para que ustedes, bueno, ya en la sesión del próximo domingo podamos seguir discutiéndolo. Deme un segundo, por favor, nada más para silenciar este ruido por acá. Un segundo. Muy bien. Listo. Sino que a veces hay ruidos de la calle que no generan una buena comunicación. Muy bien. Dice el caso. Este caso no es para que lo respondan ahora, pero sí les invito a que lo interioricen y le tomen una captura de pantalla y podamos seguir discutiéndolo en la próxima sesión, ¿no? Y porque es un caso de alta posibilidad de ocurrencia en cualquier labor que puedan ustedes estar asignados como salud ocupacional. Dice, usted es el jefe de seguridad en la construcción de un hospital nivel 2-1, ¿ya? Ojo, la cual es una obra por impuestos. Cuenta con un equipo de 5 supervisores de seguridad, 3 asistentes SOMA, de los cuales solo 3 supervisores han tenido experiencia en una evacuación verdadera y solo un asistente de SOMA de la misma manera. Cuentas con 2 equipos de brigadistas, uno para evacuación y otro para primeros auxilios. La obra, el día de hoy, estaba realizando labores de izaje, subiendo material de casi 1 tonelada hacia el piso 4. Justo en el piso en el que aún están colocando el cableado y soportes para la instalación del ascensor, aún se están colocando las tuberías contra incendios, ojo, y solo existe desde ese piso hacia el segundo soportes de madera y fierro en la periferia de los pisos. Lo mismo que en la posición de las barandas de las escaleras, solo maderos. Recién adquiriste una nueva sirena de emergencia con un pitido característico, tanto para simulacros como para casos reales, de lo cual ya capacitaste a todo el personal de la obra en reconocerlos. Asimismo, cuentas con radios, con comunicación directa con el personal de seguridad y resguardo, los cuales están entrenados para activarlos. Relata cómo dirigirías la respuesta de emergencia desde su identificación, asignación de tareas, responsables y resultados a todo nivel de intervención y retroalimentación. Hay que recordar que tú eres el ingeniero de seguridad, ¿no? Entonces, como tal, debe ser una persona bastante capacitada para la respuesta frente a emergencias. Este casito es bastante interesante porque te denota, uno, que tú tienes un equipo del área de seguridad bastante amplio, ¿verdad? Donde tienes a tu supervisor de seguridad, ¿no? Y los asistentes de seguridad, ¿no? Los asistentes son como el apoyo administrativo. Ojo, pueden estar en campo, hay que recordar y poner esa diferencia significativa. Tú lo vas a ver en campo, quizás colocando algunas llamaditas de atención a los trabajadores, dictando capacitaciones, participando en los talleres, ¿no? Pero los asistentes SOMA no tienen más responsabilidad, salvo limitada en el momento de la firma de documentación. Es decir, la documentación firmada y estrictamente va a ser dada solamente por su profesor de seguridad. Es decir, un asistente SOMA puede ser un bachiller en ingeniería. No puede firmar ningún documento del sistema de gestión, ¿verdad? Ahora, y por ende tú puedes ir pensando, doctor, si es un asistente SOMA, un bachiller, posiblemente la experiencia sea muchísimo menor que la de los 5 supervisores de seguridad.
Y el mismo caso te lo indica, de los cuales solo tres han tenido experiencia en evacuación verdadera y solo un asistente de SOMA de la misma manera. Es decir, que el asistente ha habido una experiencia previa, ¿no? Como soporte dentro de una evacuación. Cuentas con dos equipos de brigadistas, uno para evacuación y otro para primeros auxilios. Me detengo ahí nuevamente. Hay que recordar que puedes tener brigadistas para evacuación, primeros auxilios, contra incendios o llamados brigadistas multipeligro. Entonces, si tú tienes ya dos equipos de brigadistas, tienes que saber, tú como jefe SOMA, porque en el caso tú eres el jefe SOMA, a un equipo debes indicar cómo va a ser la ruta de evacuación. Debes indicarle las funciones que deben realizar en la evacuación de todos los trabajadores. Y la otra brigada, cómo va a dar el soporte en este primer auxilio frente al accidente de trabajo. Seguimos. La obra el día de hoy estaba realizando labores de izaje, subiendo material de casi 1 tonelada. Date cuenta, ojo, ¿por qué te hago este comentario? Porque desde que estoy diciendo que se está haciendo labores de izaje, tú debes proyectarte que hay una maquinaria de línea María grande, 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 enorme, ¿no? Que a través de la parte hidráulica llega a posicionarse hasta más arriba del cuarto o quinto piso y está cargando 1 tonelada. Es decir, hay bastante área en la cual la línea de fuego que está debajo del nivel de todo ese izaje y una periferia cercana, va a condicionar a que puedan darse accidentes de trabajo o te va a limitar que en la ruta de evacuación los brigadistas puedan, valga la redundancia de evacuación, trasladar a los trabajadores hacia las rutas de escape. Ojo, te lo están colocando complicado el caso, ¿verdad? Seguimos. Justo en el piso en el que aún estamos en el cuarto piso, se está colocando todavía el cableado y soportes para la instalación del ascensor. Es decir, que no hay forma en que tú con tus brigadistas lleguen del primer piso al cuarto piso, porque se está colocando todavía la instalación del ascensor. Ojo, aún se están colocando las tuberías contra incendios, es decir, va a haber bastantes operarios que estén con andamios, que estén en los andamios de 2 o 3 cuerpos, inclusive, colocando estas tuberías contra incendios, es decir, va a haber bastante área ocupada, ¿no? Por parte de estos operarios. Y solo existe desde ese piso hacia el segundo soportes de madera y fierro en la periferia de los pisos. Es decir, doctor, todavía no existe, no está totalmente culminada las paredes de toda la periferia y del cuarto piso. No. Ojo, te dice que solamente hay soportes de madera y fierro. O sea, todavía está en proyección de terminar ese tercer y cuarto piso. Es decir, Doc, yo no me voy a acercar a ese umbral para poder de repente en una camilla rígida utilizarla o una canastilla y poder hacer la evacuación desde el cuarto piso a través de esa camilla y condiciones y cuerdas hacia el primer piso. No, hay que recordar que hay unas zonas que no te generan esa estabilidad o esa seguridad porque solamente hay maderos y fierros. Ojo. ¿Qué más dice? Eh, lo mismo que en la posición de las barandas de las escaleras, solo maderos. Es decir, ni siquiera todavía existe las barandas conocidas, las de fierro, fuertes, que finalmente son las que se van a quedar en el proyecto de este hospital. Solamente hay madero, ¿no? Está en proyección todavía, está en culminación, está en la parte operativa todavía, ¿no? De producción. Recién adquiriste una nueva sirena de emergencia con un pitido característico tanto para simulacros como casos reales. Ese sí es un valor agregado, este es un hallazgo positivo, un hallazgo bueno, porque tienes una nueva sirena donde hay un pitido, un sonido para diferenciar tanto simulacros como casos reales. Y además, después de la coma te menciona que tú ya capacitaste a todo, ojo, a todo el personal de la obra en reconocerlos, ¿no? Es decir, si suena el sonido A, ya sabrán los obreros trabajadores del staff que es simulacro, y si suena el sonido B, sabrán que es un caso de la vida real. Asimismo, cuentas con radios, con comunicación directa con el personal de seguridad. No hay la interferencia de que esté de repente la máquina de línea María por acá, por allá, no haya señal. Tienes walkie-talkie, que también los encargados de seguridad de las guardias y los porteros tienen el walkie-talkie con esa frecuencia característica, ¿no? Para poder recibir tus órdenes o indicaciones como jefe de seguridad frente a un caso de emergencia, ¿verdad? Y inclusive te dice el texto que están entrenados para activarlos. ¿Qué es lo que te pide el caso? Relata cómo dirigirías la respuesta de emergencia desde su identificación, asignación de tareas, responsables, resultados a todo nivel de intervención y retroalimentación, ¿no? Pues finalmente el caso, ¿qué va a implicar? Que un colaborador, un compañero que estuvo haciendo en un segundo cuerpo de un andamio, unas labores en altura estructural, que es más de 1,8 metros sobre el nivel del suelo,
y no tuvo su arnés de seguridad, no tenía su línea de vida, no estaba anclado, no tenía el casco y finalmente el paciente cayó, ¿no? Impactando la cabeza en el suelo, impactando también el brazo, cayó de costado, ¿no? El brazo izquierdo y finalmente, como se estaba colocando todavía, como dice el caso, había maderos y fierros para colocar en la parte periférica del cuarto piso. Había algunas proyecciones que no estaban con los tapones adecuados, ¿no? Esos capuchones que son de color naranja, verde, azul, amarillo. Y finalmente uno de esos fierritos llegó a incrustar en la pierna derecha de este pacientito, ¿no? Entonces, ese es el caso que ustedes como especialistas en salud ocupacional deberían saber cómo poder evacuar, ¿no? Evacuar a los colaboradores, cómo deberían evacuar al pacientito, cómo detener de repente esta actividad de alto riesgo que estaba cerca del punto del accidente porque estaban haciendo labores de izaje, ¿no? Entonces, todo relata de la identificación. Es un accidente grave, es un accidente que pone en riesgo la salud de la persona, la integridad del ambiente, ¿no? Daños al ambiente, o de la integridad de la infraestructura del proyecto, ¿no? Asignación de tareas es lo que te piden, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir a las brigadas de primeros auxilios? ¿Qué le vas a decir a la brigada de evacuación, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, ¿no? Jefe de grupo, salud ocupacional, y cuáles son los resultados que tú esperas tener a todo nivel de intervención, ¿no? Y cuál es la retroalimentación que vas a conversar después de ello. Una de esas retroalimentaciones, evidentemente, va a ser por qué el colaborador no estuvo con su arma de seguridad, por qué el colaborador no estuvo anclado, por qué el colaborador estuvo sin casco de seguridad, ¿no? Y por qué estuvo dentro de un andamio que tenía una tarjeta amarilla, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a terminar de discutir también la próxima sesión. Y el punto 2 de la temática del día de hoy, que es este protocolo de evacuación y actuación, va a implicar justo temática asociada al casito, ¿verdad? La evacuación es un procedimiento de seguridad mediante el cual se va a desalojar total o parcialmente un recinto o una zona amenazada por un riesgo colectivo. Ojo, es riesgo colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, recordando el caso anterior, en esa labor de izaje, esa carga suspendida de 1 tonelada cayó encima del último piso? Del quinto piso? Hubo una mala técnica, un mal agarre, por ahí el viento vino en contra, qué sé yo, cayó. Y del quinto piso cayó impactando, rompió el piso del quinto piso, llegó hasta el cuarto piso, ¿no? Justo habían andamios, habían también ahí las tuberías con tensiones que se estaban colocando, eso todo un riesgo, inclusive en la integridad misma del edificio y de la escalera de evacuación, ¿no? Se vio ahí la escalera fragmentada, empezaron a crecer los ladrillos, ¿no? Entonces, eso es un riesgo colectivo, por ejemplo. Entonces, tus brigadas de evacuación deben saber cómo actuar para poder, en primera instancia, notificar de forma inmediata y ya pues, capacitar a los obreros, los trabajadores staff, los administrativos, que puedan salir en una ruta de forma calmada y tranquila, una ruta segura. Y finalmente, frente a cualquier contingencia, porque por más de que sea una ruta ya conocida, puede estar bloqueada, ya las brigadistas de evacuación deben saber cuál es la segunda ruta o la solución para llevar a buen recinto tras la amenaza colectiva, ¿verdad? Bien, la evacuación exitosa va a depender de dos factores. El primer factor es que hay una preparación y entrenamiento. Les comento por experiencia, y seguramente muchos de ustedes han trabajado ya en proyectos de construcción, sea carreteras, hospitales, colegios, ¿no? Inmobiliarios o minería, pesquería, el sector económico del que fuese. Por más de que yo tenga un entrenamiento a mis brigadas de evacuación, a mis brigadistas, la ruta A, que fue capacitada en el mes de enero, y en febrero volví a capacitarlos en otro tipo de simulacro. En marzo no necesariamente sigue siendo la misma ruta. ¿Qué quiero llegar? Que como un proyecto es dinámico, esta vez voy a poner sacos de cemento acá, por acá voy a poner acá mis maderos, por acá voy a bloquear, ahora voy a habilitar otra zona. Un proyecto es bastante dinámico, un proyecto de construcción civil es bastante dinámico. Es decir, no siempre ustedes digan como enfermeros, como médicos, no, yo como hice en enero y febrero mi evacuación A, en la ruta A, ya en marzo no lo voy a hacer, voy a tirarme hasta julio. Cuando quieras hacer en julio, o de repente en julio si es un accidente real, y quieres evacuar por la ruta A, te vas a dar cuenta que ya está bloqueada, esa ruta A ya no está accesible, esa ruta A ya hay un montón de equipos que se encuentren
obstaculizando el circuito o el tránsito. Doc, me sorprendió. Yo sabía hasta febrero, enero, febrero, que existía esa ruta habilitada, pero como repito, los proyectos de construcción son bastante dinámicos, por eso hay que estar constantemente viendo qué rutas tenemos o qué nuevas rutas vamos a implementar en estas evacuaciones, ¿no? Y finalmente, el otro punto de cumplimiento para una evacuación exitosa es una comunicación completa y precisa. La comunicación completa es cuando tengan los implementos adecuados de comunicación, sean estos radios, walkie-talkies, celulares, megáfonos, entre otros, y preciso. En un radio no voy a dar 5 minutos, 10 minutos de notificación para decir por dónde voy a evacuar al paciente, no, o a los pacientes, no. Vamos a evacuar desde el sector 1X2 hacia el sector 2YZ y vamos a ir por la garita A. Nada más. Doctor, repente yo que sabré cuál es el código. Tus brigadistas de evacuación, la portería, el equipo de resguardo, de seguridad patrimonial, ya deben conocer esas palabritas técnicas o interiorizar esos nombres de las rutas de acceso y de las garitas por donde va a salir el colectivo con la amenaza o riesgo identificado, ¿verdad? Esta imagen de la derecha, el de la derecha te implica, una vez más, recordar que son diferentes tipos de brigadas, ¿no? Primeros auxilios, de búsqueda y rescate, que eso más se trabaja con EMET, ¿no? Que es emergencias y desastres, brigada de evacuación, de comunicación y contra incendios. Entre salud ocupacional, lo adecuado es tener sí o sí primeros auxilios de evacuación y de incendios, ¿no? Doc, si mi equipo es bastante limitado, de repente estamos en un proyecto, en una empresa que solamente hay 30 trabajadores, ¿no? Doctor, no voy a sacar a los 30, siempre está capacitándolo. Confórmate una brigada multipeligro, por ejemplo, ¿no? Donde puedan hacer las funciones tanto de primeros auxilios como de evacuación y de incendios, ¿no? O en su defecto, sí o sí, una brigada de primeros auxilios y tener un personal preparado y capacitado contra incendios que puede ser parte de tu equipo de seguridad, ¿no? Pero no dejar de tenerlos. Porque en el momento del momento vas a tener los extintores, doctor, sí, yo hago mi checklist todos los meses, pa. El equipo de seguridad también lo hace. Pero finalmente, si no saben realmente cómo utilizar ese extintor, nada te sirve frente a una ocurrencia de un incendio bombado, ¿no? Consideraciones, como hemos conversado, equipamiento. El equipamiento no solamente va a indicar que yo tenga mi extintor o que yo tenga de repente mi camilla rígida o tenga mi idea, ¿no? Debo ver también mi señalización en fondo azul, fondo verde, amarillo, rojo, que me va a indicar orden, que me va a indicar señal informativa o que se tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Las luces de emergencia, debo saber dónde las voy a colocar esas luces de emergencia porque ojo, en mi proyecto, doctor, se está dando también actividades nocturnas. Entonces, los colaboradores deben saber dónde se active esa sirenita, esa luz de emergencia, de repente, allí sepan que deben evacuar por esa garita de salida, ¿no? Mis alarmas, ¿dónde están los sonidos? Hay que tener la seguridad de que esa alarma, sensibilizada o no, esté en un punto estratégico o en varios puntos estratégicos que finalmente todos los trabajadores sepan o puedan escucharlos y obviamente entiendan el sonido del mismo, ¿no? Sus extintores, sistemas de comunicación. Acá no hay que prescindir en gastos, tienes que tú hacer entender a tu empleador, a tu gerente, a tu jefe Soma, que debes manejar siempre lo mínimo necesario. Y no es lujo, tener un walkie-talkie, tener un megáfono no es lujo, sino es una obligación para una comunicación efectiva. Sismos, antes, durante y después, hay que recordar que hay programa para nacional donde te solicitan, ¿no? Que las empresas hagan los simulacros frente a sismos, ¿no? Hay que prepararnos el antes, el durante y el después. El después es muy importante porque va a involucrar esa retroalimentación, ver en qué fallamos, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, qué podemos mejorar. Primeros auxilios, recordar cuando conozca ya mi parte de producción, el proceso productivo, va la redundancia, de mi empresa, ¿no? La empresa donde estoy afiliado, asignado, voy a ver, muy bien, como acá producen tal cosa, sé que lo más probable es que pasen quemaduras, por ejemplo, hemorragias, paradas cardiorrespiratorias o fracturas, ¿no? Los primeros auxilios pueden ser múltiples, pero tú tienes que considerar dentro de tu programa, dentro de tu procedimiento, los primeros auxilios que van a pasar dentro de tu actividad operativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa donde trabaja, una empresa de sistemas e informática, donde generan software, generan de repente base de datos, ¿no? No me va a generar un simulacro de primeros auxilios frente a gaseamiento, ¿no? No tendría sentido, ¿no?
Entonces hay que hacer el primer auxilio, mejor dicho, esa capacitación de primeros auxilios asociada a los riesgos que implique la actividad operativa, ¿no? Tienes que tener tu programa de capacitación con una realización anual. O sea, esa realización anual está segmentada, ¿no? En tal mes hago esto, en tal mes me toca lo otro, está programado, está ejecutado, o si no se ejecutó, ¿por qué no se ejecutó? ¿Y cuál es la reprogramación del mismo? Si dice cuatro capacitaciones, debes cumplir con tus cuatro capacitaciones y como repito, deben ser capacitaciones asociadas a la parte productiva, a los riesgos inminentes que denoten la actividad productiva. Y tu programa de mantenimiento. ¿Recuerdan cuando conversaba o cuando les mostré el informe del simulacro, ¿no? En una obra en la cual participé? Donde menciono, ¿no? Que se tiene que dar un mantenimiento a la sirena de emergencia. Hay que recordar que todo equipamiento, ¿no? Todo equipo que se te asigne para salud y seguridad en el trabajo debe contener su programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Tú no puedes decir, ah, no, sí, justo vino la mejor sirena o mejor megáfono que se compró, inclusive todo del extranjero, ¿no? Se compró del extranjero y ya lo tengo ahí desde el mes de enero, lo compramos, ¿no? Hace unas semanitas. Bueno, si tú nunca lo has utilizado, nunca lo has operativizado, y llega octubre, noviembre, diciembre, doctor, pero es de marca, pero estás en un proyecto. Imagina que estás en un descampado y van a construir un hospital, un colegio, lo cual es bastante usual. Ahí hay polvo, hay lluvia, ¿no? Hay radiación solar, ¿no? Pero está ubicado en una zona donde las contingencias climatológicas, quieras o no quieras, así sea la mejor marca del mundo, va a condicionar ese desgaste, ¿verdad? Más obviamente sumado el tiempo de vida útil normal que va a tener cada equipo, ¿no? Entonces, ese programa de mantenimiento. Muy bien, tipos de evacuación, como ya se ha conversado, ¿no? La evacuación va a depender si es una evacuación parcial o total, ¿no? La evacuación parcial es uno o más lugares o pisos o ambientes en forma independiente hacia un lugar o piso o ambiente también determinado. La instrucción es impartida por el jefe de seguridad hacia los brigadistas de evacuación. No se olviden, cuando hay una evacuación, la palabra final y determinante para la evacuación es dada por el jefe de seguridad. No se olviden, ¿no? Estamos hablando independientemente de si es evacuación parcial o total. Ojo. La parcial implica, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde es un proyecto inmobiliario, ¿no? Y hay cuatro torres, ¿no? Las torres están bastante distanciadas, ¿no? Tengo hectáreas en la construcción de ese proyecto. Y justo se está dando un incendio en la torre. Tengo la torre A, la B, la C y la D. Las cuatro están trabajando los trabajadores, ¿no? Y se da un incendio, ¿no? En la torre D, ¿no? Entonces tengo que evacuar los pisos de esa torre D, ¿no? Con mis brigadistas de evacuación, ¿no? Hacia los exteriores del proyecto de la inmobiliaria. No voy a evacuar a todas las cuatro torres, ¿no? Obviamente también, doctor, la palabra clave en salud siempre depende, ¿no? Depende de la intensidad de ese amago, depende el avance de ese incendio, depende si se pudo contener inicialmente ese incendio o está limitado o restringido solamente al piso 3 y piso 4, por ejemplo, de ese edificio, ¿no? Entonces, a eso se refiere que esa evacuación es de un piso determinado hacia una zona determinada. La evacuación total es cuando la situación revista un peligro para todos los trabajadores o visitantes. Las instrucciones serán impartidas para todas las personas. Por ejemplo, si estamos en la construcción de un colegio, ¿no? De dos pisos o tres pisos, por ejemplo, y hay un terremoto, llamémoslo, ¿no? De magnitud 6,5, 7, pues tienen que evacuar todos. No voy a decir solamente evacúen los que están en los pisos superiores, que es el piso 3 y 4, ¿no? Sí, porque hay riesgo de caída, doctor. No, tienen que evacuar todos, ojo, tienen que evacuar todos. Y nuevamente, ¿quién da la instrucción final de esa evacuación? El jefe de seguridad, ¿no? Entonces, los brigadistas de evacuación tienen que hacer estos cinco roles. Uno, comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de evacuación. Dos, reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones. Esa es la labor fundamental y tiene que estar actualizado ese día a día. Como mencioné hace unos minutos, las rutas de evacuación siempre van a ser dinámicas. Lo que fue hoy día como ruta de evacuación uno no significa que de acá a 3 meses siga siendo la misma ruta de evacuación. Ojo, y de igual forma con las zonas seguras. De repente había una zona segura que era la zona B y ahora esa zona puede ser la zona de más alto riesgo, ¿no? Punto 3. Abrir las puertas de evacuación inmediatamente si estas se encuentran cerradas, ¿no? No es recomendable que rutas de evacuación estén con candados, estén con cadenas, con fierros, ¿no? Porque en el momento del incidente
más gana el descontrol, más gana el temor, el miedo, ¿no? El nerviosismo, y genera que no pueden encontrar la llave, que no pueden encontrar el candado, o no pueden encontrar la tarjeta magnética que puede habilitar mi ruta de evacuación, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente sensibilizar que esas son rutas de evacuación, no para que uno esté ingresando todo, estamos cerca para salir del proyecto, no, falso, es ruta de evacuación. Punto 4. Dirigir al personal y visitantes durante la evacuación de las instalaciones. Hay que recordar que los visitantes, ¿no? Quizás personal practicantes, son los menos familiarizados con el proyecto. Entonces, ese primer grupo vulnerable que tú tienes como brigadistas de evacuación, atraparlos y asimilarlos dentro de ese contingente de personas que estás evacuando. ¿Por qué? Porque dentro de los meses o años que ha tenido el proyecto, tu parte operativa o administrativa, por los simulacros que hayan habido, 5, 6, 8 simulacros, tienen un referente común, un denominador común de cómo poder evacuar, ¿no? O poder seguir a larga distancia la indicación de estos brigadistas de evacuación. Pero pero los visitantes, los practicantes, ves que hay una visita corporativa, no conocen el proyecto, ¿no? Y peor, si están en la parte más profunda, la parte más céntrica del proyecto de construcción, ¿no? Por ejemplo, no van a conocer o se van a marear en el momento de dirigirse hacia las rutas de evacuación. Y peor aún, si en el megáfono van a escuchar, seguir la ruta BX2, Garita 4D, peor, no se van a identificar, ¿no? Doctor, pero hay un letrero, por más de que esté el letrero allí, ¿no? 5, verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. Por eso siempre es bueno que desde el punto de garita, donde está el personal de seguridad y resguardo, haya una relación nominal, ¿verdad? Haya una relación nominal de cuáles son los ingresantes como parte laboral, ¿no? Ah, doctor, hoy día se cerró el ingreso, ingresan de 7 a 7 y 15. Ingresaron 30 obreros y 15 staff. Muy bien, ¿no? 20 obreros, 15, ya sé que tengo 35 trabajadores. Y cuando se dé esa evacuación tras un sismo, no un siniestro, ¿no? Yo sé que tengo que tener 35 trabajadores afuera. Y por otro lado, también mi jefe de resguardo o portería también debe saber, ah, tuve hoy día dos practicantes, una visita corporativa y una visita que vino el jefe de la municipalidad. Ah, tengo cuatro personas que no son permanentes en el proyecto y debo también ver el momento de la verificación que esos cuatro trabajadores, esas cuatro personas, perdón, hayan sido evacuadas, ¿no? Orden de evacuación. Esta se efectúa cuando se active la alarma de emergencia. No se olviden, tiene que ser una alarma ya sensibilizada, interiorizada y aprendida por todos los colaboradores. Única persona autorizada, repito, jefe de seguridad, ¿no? Los trabajadores deberán acatar las instrucciones en su totalidad. Nadie que diga, no, que este es un simulacro más y he participado en 5. Ya, mejor sigo haciendo mi parte operativa, porque estoy acá en el punto contrario donde se está dando el incidente de sismo teórico, ¿no? Sigo trabajando. Falso. Si es una evacuación total indicada por el jefe o ingeniero de seguridad, todos salimos. Y como acá se muestra la imagen superior en la esquina derecha, debe haber un plano donde en puntos de mucha concentración, por ejemplo, los comedores, los servicios higiénicos, los puntos de los cambiadores o vestuarios, esté ese planito, donde indica cuál es nuestra ruta de evacuación, el cual ese planito debe estar actualizándose de forma periódica, sea mensualmente o quincenalmente, ¿no? Y donde indique cuál es el tópico y cuáles son las rutas de evacuación o las garitas de evacuación, y donde se encuentran principalmente también los puntos de las estaciones de emergencia y los primeros auxilios, ¿no? 3, consideraciones generales de los medios de escape. Los medios de escape deberán ser continuos, es decir, libres de cualquier obstrucción. ¿Qué quiere decir? Si yo ya sé que tengo una ruta de evacuación que está determinada, o sea, hoy día estamos en el mes de junio del 2026, tengo la ruta de evacuación 1A2. 1A2 se llama mi ruta de evacuación. Independientemente de que estemos en una temporada alta de producción y el empleador esté diciendo produce, 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 yo como parte productiva, como operario, no puedo colocar obstáculos, es decir, cementos, estacionar un ratito mi mini cargador, colocar un pilo de maderos o de metales dentro de ese tránsito continuo de mi ruta de evacuación. No puedo hacer eso. Porque si genero ese impasse, voy a generar dificultad en una ruta de evacuación, puede ser esta por entrenamiento o en un caso de la vida real, ¿no? Y los accesos de salida deberán estar diseñados y señalizados, ¿verdad? Rápidamente accesibles y de fácil reconocimiento. Debe haber señalísticas iluminarias,
letradas, ¿no? Diría salida, ruta acá, ruta A, ruta B, y obviamente priorizando a las personas más vulnerables, ¿no? Como repito, son las personas ajenas al proyecto y también, por ejemplo, puedo tener yo en el proyecto una mujer gestante, ¿no? No voy a hablar de niños, obviamente, pues niños no están trabajando en un proyecto de construcción o de minería o de pesquería, ¿no? Pero puedo tener una trabajadora gestante, ¿verdad? Entonces también es parte del grupo vulnerable que yo debo darle el soporte completo, estar dando ese acompañamiento y asegurar que sea dentro de una de las primeras en ser evacuada, ¿no? Cuatro, tenemos el punto de recomendaciones básicas de evacuación. Suspender inmediatamente las labores, ¿no? Ya sabemos, sea simulacro o caso de la vida real, se suspenden inmediatamente las actividades. Mantener la calma, no asustarme ni generar pánico, ¿no? Así yo tenga desconocimiento total, así sea mi primer día de trabajo, mantengo la calma, escucho y observo, ¿no? Lo que dicen los brigadistas y veo las señales de comunicación, los sonidos, las bocinas que pueden estar indicando hacia dónde debo yo trasladarme. Bajar o desplazarnos solo por las rutas de evacuación, escaleras, no usar ascensores. Por más de que yo pueda ver una ruta, no digo, ¿por qué siguen todos de forma lineal? Acá a la derecha veo que hay una puertita, me voy por acá. No, si no te diriges a esa puertita, ojo, tienes que tú preparar a tu trabajador. No le digo que tú cometas ese error, ¿no? Entrenar a tus trabajadores. Por más de que vean que hay otra ruta que puede ser aparentemente más favorable, no la tomen si es que los brigadistas de rescate y evacuación no te están indicando esa ruta. Al ser evacuado, mantener el silencio. ¿Por qué? Porque es importante que tú como brigadista, si ya estás siendo un brigadista de evacuación, terminando de evacuar la totalidad de los colaboradores, después tienes en el walkie-talkie una señal de alarma para poder dar un primer auxilio, porque tienes 5 accidentados y la brigada de primeros auxilios no se da el soporte, necesitas tener ese silencio necesario para escuchar la comunicación con los colaboradores dentro de tu proyecto. Nunca correr, por correr implica la posibilidad de accidentarnos aún más. Evitar formar grupos, ¿no? Muy aparte de los grupos ya estandarizados, ¿no? O grupos numerosos, ¿no? Si el brigadista dice, apúntense, tómense las manos en grupos de 3 o de 4, tiene que ser así, ¿no? Porque tengo mis amigos que somos 10 o 15 dentro de la oficina de sistemas o IT, no, los grupos que te indique tu brigadista. Si una vez en la zona de seguridad externa, permanecer en ella. No pensar, no, ya no se está moviendo el techo, ya no se mueven las paredes, ya pasó el sismo, veo que el fuego ya no está, veo que hay humo negro, nada más humo blanco, ya voy ingresando falso. Hasta que yo no tenga la indicación nueva de mis jefes, de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, de los brigadistas, ¿no? O de mi línea de mando, yo no puedo volver a mi labor operativa. No puedo. Punto 5. Acciones posteriores a la evacuación. No se deberá ingresar al edificio hasta que el jefe de seguridad de la orden. No se olviden que el único responsable tanto de la evacuación total o parcial, así como del retorno al edificio, es el jefe de seguridad, es decir, el jefe SOMA. Seguir las instrucciones y el acompañamiento de los brigadistas, ¿no? Los brigadistas van a saber qué hacer, cuándo hacer, qué no hacer y en qué momento hacerlo, ¿no? Esta es una imagen una vez más referencial de cómo pueden tener ustedes ubicado, posicionado su plano, punto para rutas de evacuación. Acá se pueden dar cuenta que colocan hospital en el medio, acá está una zona que dice cocina o lavandería, casa de fuerza, almacén, taller de fierro, puerta 2, puerta 1, en la señalítica del tópico. Y obviamente acá ponen el punto donde se dio posiblemente el accidente laboral, ¿no? Para que puedan tener los brigadistas o los socorristas noción referencial de a qué punto del proyecto llegar, ¿no? Con esta imagen queríamos mostrar que las consecuencias de la adecuada aplicabilidad de todo lo conversado, que es reducción de la accidentabilidad. Si sabes aplicar bien lo conversado, se reducen los accidentes, incrementa la confianza de los clientes, porque van a decir, oye, en esta empresa, Jorgito Sac, nadie se accidenta. Aumente esa confianza porque dicen que hay un equipo sólido de salud y de seguridad. Aumenta la moral de los trabajadores porque saben, oye, tengo mi médico, tengo mi enfermera, tengo mi ingeniero de seguridad que, por más de que están ahí, Pedro, capacítate, Jorge, escucha, entrénate. Mira, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años de proyecto, no hay ningún accidente en la empresa. Evidentemente, al no haber accidentes, no se da el descanso médico, no se da ese certificado de incapacidad temporal para trabajo y no hay disminución de la productividad. Por lo contrario, incrementa la productividad, reduce los costos de ausentismo laboral, porque a veces hay que pagar esas primas, casos de indemnización, qué sé yo, ¿no? Costos que implica los procesos de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de un paciente accidentado, ¿no? Y reduce las primas de los seguros y multas. Eso va a formar parte de tus indicadores de gestión, indicadores de proceso y tus indicadores de impacto, ¿no? Y ya para culminar esta
estas últimas diapositivas, donde te van a indicar qué considero, ¿no? O qué consideraciones debo tener para iniciar mi plan, mi procedimiento o protocolo de primeros auxilios, ¿no? Un profesional capacitado con el perfil requerido, según lo que dice la normativa vigente. Tienes que ver una línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué documentos tengo antes de elaborar mi plan o mi protocolo? Identificación y elaboración del panorama de riesgos, elaboración y aprobación de documentos de sistema de gestión, planes, programas, procedimientos, ejecución diaria, semanal, quincenal o mensual, según lo que diga mi programa. Integrarme en informes mensuales, todo eso me va a servir, porque si yo tengo mis informes mensualizados, voy a saber bien, uy, todos están asignando en esto, se están enfermando en tal condición de salud, hay tal órgano o sistema que se ve afectado todas las semanas, entonces me va alimentando ese procedimiento. ¿Qué estadísticas tengo? Índice de mortalidad, accidentabilidad, cuántos descansos médicos, están que aumentan los descansos médicos por quemaduras, por ejemplo, en el taller de soldadura. Índice de cumplimiento de las actividades. Uy, llego ni siquiera a un 20% de cumplimiento porque siempre las capacitaciones se suspenden. ¿Por qué? Porque de repente el gerente o el jefe de seguridad no quiere que dé la capacitación porque finalmente el tiempo es tan corto que dicen, yo nada más, como si hubiera capacito salud ocupacional, hay que postergarnos para la próxima sesión. No nos dejemos. La parte de salud ocupacional es bastante importante, ¿no? Y finalmente, esta es una imagen referencial de cómo quedaría tu procedimiento de respuesta ante emergencias, ¿no? Como ya hemos conversado, tu propósito, tu alcance, tus documentos normativos de referencia, definiciones operacionales, el desarrollo del mismo con los objetivos, los equipos, las capacitaciones, los programas de evaluación y los casos de emergencia que vas a dar tú como entrenamiento según la parte operativa, que puede ser atragantamientos, paros cardíacos, traumatismos, heridas, hemorragia. Es decir, tienes que capacitar en base a la posibilidad de ocurrencia del mismo, ¿no? Agregar dentro de tu procedimiento tu kit o tu lista de insumos de botiquín de primeros auxilios y un detallado descriptivo del uso. No te olvides que tú como enfermera, tú como médico puedes saber para qué existe la venda, para qué sirve el algodón, para qué sirve el alcohol. Tiene que ser un descriptivo porque finalmente ese protocolo lo va a leer, lo va a interiorizar tus brigadistas, que muchos de ellos no van a ser profesionales de la salud, evidentemente, ¿no? La inspección, debes agregar tus anexos, inspección de botiquín de primeros auxilios, inspección de estación de emergencia, cómo va ese porcentaje de cumplimiento de tus capacitaciones y la valoración primaria en los entrenamientos y evaluación secundaria, ¿no? Entonces son unas imágenes referenciales, ¿no? De mi persona haciendo los entrenamientos a brigadistas de primeros auxilios, de evacuación de emergencia, entrenamientos en RCP, algunas inspecciones en interior de mina, algunas inspecciones o capacitaciones también en comedores, ¿verdad? ¿No? También las capacitaciones teóricas, ¿no? Inspecciones en los servicios de higiene también es importante, ¿no? Y finalmente ver la parte operativa ya en campo con los colaboradores. Bien, espero no haberme dilatado más del tiempo. Como ya es de costumbre, me gusta contar más experiencias y casos asociados a la temática a discutir, a capacitar. Y bueno, no se olviden que la importancia de salud ocupacional cada día va aumentando más. Hay que demostrar ese gran valor agregado que tenemos como enfermeras, como técnicos de enfermería, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que va de la mano con las capacitaciones que tengamos, con nuestros certificados y evidentemente ponerlo en práctica, que no solamente quede en el papel, en el protocolo bien firmado, bien sellado, no, que finalmente se ejecute con un presupuesto mínimo requerido que podamos nosotros solicitar a nuestro empleado. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta por alguno de los presentes. Muy bien, si no hay más preguntas o dudas, hay que recordar que esta presentación se comparte con los amigos de IDECAP y finalmente ellos ya les están compartiendo a ustedes. La próxima sesión la tenemos el próximo domingo también a las 6 de la tarde. Revisen la presentación porque vamos a empezar discutiendo acerca del caso plasmado. Bien, entonces, si terminado por favor encendiendo nuestras cámaras, porque es parte de la evidencia que se tiene que mostrar a los amigos de IDECAP, por favor.